El museo de la ciudad acababa de pasar una noche agitada. En las montañas cercanas a Bazooka, dos figuras vestidas de negro caminaban en silencio, una al lado de la otra. Eran Canis y Arin, quienes acababan de robar el preciado núcleo. Entraron en una misteriosa habitación cuyo centro albergaba un reluciente ataúd de cristal. En la mano de Canis estaba el núcleo, el trofeo que acababan de adquirir. Hizo una reverencia respetuosa en voz baja. Maestro, hemos obtenido el ingrediente final. Dentro del ataúd yacía el gran mago Víctor Axen, un nombre que inspiraba respeto. Canis colocó cuidadosamente el núcleo en un delicado mecanismo y susurró: con este ingrediente el maestro recuperará la reputación de gran mago. Arin permaneció a su lado, tragando saliva con nerviosismo. Sus ojos delataban la tensión. Al colocar el núcleo en el lugar correcto se escuchó una explosión ensordecedora, como si intentara destrozar el espacio. Canis y Arin rápidamente levantaron las manos para protegerse el rostro. Sus instintos los protegían de la luz cegadora. A medida que el polvo se asentó gradualmente, el rostro de Canis se iluminó con una alegría abrumadora, como si acabara de presenciar el mayor milagro de su vida. Una mano delgada y huesuda emergió del ataúd, aferrándose al borde como si intentara aferrarse a la vida. La voz ronca de Víctor Axen resonó en la fría habitación. Han pasado 40 años. Por fin puedo reencontrarme. Arin temblaba, arrodillado en un rincón de la habitación, con los ojos llenos de terror. Axen gruñó, cada palabra rechinando entre sus dientes. El bastardo que me robó el poder. Canis levantó la vista, con el rostro radiante de alegría. Maestro. Pero Axen no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras miraba el techo y de repente rugió de odio. Alfeas Miri, traidor. 40 años atrás, en un incendio aterrador, los gritos de resentimiento de Axen desgarraron la noche en medio del infierno abrasador. ¡No!, gritó, con la voz quebrada por el dolor y la rabia. No lo aceptaré. Esta investigación no te pertenece solo a ti. He puesto mi corazón, mi vida entera en ella. Axen gritó desesperado. Alfeas, ¿cómo has podido traicionarme así? Alfeas permaneció allí, dándole la espalda a Axen en silencio. Su sombra se difuminaba a la luz del fuego. Entre las rugientes llamas se detuvo un momento y luego habló lentamente con voz serena pero fría. ¿Por qué? Lentamente Alfeas se giró. Su mirada penetrante se encontró con la de Axen en medio del furioso infierno. Los ojos de Alfeas se llenaron de lágrimas, pero la sonrisa en sus labios era demencial, salvaje. En medio de las llamas furiosas, rió a carcajadas, con una voz fría como el hielo. Esta investigación. Antes de que pudiera terminar, Alfeas le dio la espalda y se alejó sin dudarlo, dejando a Axen en la cuerda floja entre la vida y la muerte. El grito desesperado de Axen resonó desgarrando su corazón. Alfeas. Las feroces llamas comenzaron a lamer su ropa, cada pieza de tela ardiendo y humeando. Pronto el fuego envolvió a Axen, arrastrándolo a una pesadilla ineludible. Axen luchó con desesperación, pero fue en vano. El destino ya estaba sellado y sería enterrado en el mar de fuego. Ahora, al ser revivido, Axen bajó la mirada hacia sus manos. Las cicatrices de las quemaduras seguían allí, un vívido recordatorio de la dolorosa muerte de hacía 40 años. Su voz se volvió grave, llena de odio. 40 años. 40 años para recuperarse. Apretó los puños, haciendo crujir los nudillos. Los ojos de Axen brillaron con una intensa intención asesina, y pronunció cada palabra con voz entrecortada, como si grabara el rencor en su alma. Alfeas Miri, ¿crees que podrás vivir en paz después de traicionarme? En el trono más alto permanecía allí, su figura irradiando un aura aterradora, como una tormenta a punto de desatarse. Axen se sentó orgulloso en el trono, su aura imponente dominando la sala. Abajo, Arin y Canis se arrodillaron respetuosamente, con la cabeza inclinada ante su maestro. Arin, tembloroso, habló: Maestro, gracias a ti, aún estamos vivos. Se nos ha concedido un poder inmenso. Por favor, controla estas humildes vidas nuestras. Canis, a su lado, asintió con seriedad, con los ojos llenos de admiración. Axen miró a sus dos discípulos con una mirada fría, pero con un atisbo de satisfacción. Su voz era profunda al hablar: confiaré en vosotros. Su mirada se detuvo en el rostro temeroso de Arin antes de posarse en Canis. Su voz, ronca pero digna, resonó: mis amados discípulos, escuchen atentamente. Les instruyó con cuidado, deben ser extremadamente cautelosos. Alfeas estuvo cegado por la codicia. Está dispuesto a matar para lograr sus objetivos. Es un asesino desquiciado. Al mismo tiempo, en el estudio de Alfeas, el trueno retumbó fuerte afuera y los relámpagos atravesaron el cielo nocturno, como si indicaran que una gran tormenta estaba a punto de caer. La lluvia caía sin parar, cada gota resbalando por el cristal de la ventana como lágrimas del cielo. Alfeas se levantó lentamente de su escritorio, sumido en sus pensamientos en la tenue luz de la habitación. Caminó hacia la estantería, deslizando suavemente los dedos sobre los libros viejos, sumido en la contemplación por un instante. Finalmente, Alfeas extendió la mano y sacó un libro.
De inmediato, la estantería tembló ligeramente, abriéndose para revelar un pasaje oculto y completamente oscuro. Con una lámpara de aceite parpadeante en la mano, Alfea se adentró lentamente en el sendero secreto, en la oscuridad. Colocó la lámpara junto a un viejo marco de fotos. La tenue luz iluminaba el rostro del cuadro. Alfeas giró la cabeza para mirar afuera, donde rugían truenos y relámpagos. Murmuró en voz baja: «El cielo está tronando». Luego, como si hablara consigo mismo, miró el marco con la voz llena de dolor. «No me mires, viejo amigo. Nunca me perdones». Al mismo tiempo, en Bazooka, nubes oscuras cubrían el cielo, y la lluvia caía sin cesar, tiñendo la ciudad de un tono sombrío. En el gran salón de la reunión académica semanal de los Profesores Unidos del Reino, las figuras más renombradas se reunían en grupos, participando en acalorados debates. El ambiente era tenso, como si presagiara una gran conmoción inminente. Mientras el gran salón bullía, con acalorados debates, Thad permanecía sentado en silencio en un rincón, rascándose suavemente el pelo revuelto. Murmuró para sí mismo: «Ahora entiendo por qué los profesores siguen intentando retrasar su asistencia a esta reunión. ¿Cómo pueden discutir y debatir durante 3 días seguidos?». El rostro de Thad estaba pálido. Sus ojeras mostraban claramente signos de agotamiento. Por dentro, sentía ganas de gritar: «¡Solo quiero irme a casa!». Thad estaba en esta reunión académica como representante de la Academia de Magia Alfeas. Al observar a la multitud reunida, no pudo evitar pensar: «Son realmente impresionantes». Aunque el debate oficial ya había terminado, el grupo seguía discutiendo apasionadamente incluso a medida que avanzaba la noche. Con una copa de vino en la mano, las mejillas de Thad se sonrojaron, aunque no solo por el alcohol. Estaba absorto en sus pensamientos. Thad pensó en silencio: «La única razón por la que sigo aquí sentado es para tener la oportunidad de hablar con ella». Su mirada se volvió silenciosamente hacia Reina, que estaba de pie en medio de la multitud, radiante y atrayendo todas las miradas hacia ella. Thad la llamó en silencio: «Reina». Repasó mentalmente sus rasgos más destacados, como si pintara un retrato perfecto. Reina, una de las 99 grandes pintoras, además de pianista de la realeza, la adorada estudiante de melodías. Thad la miró rápidamente, con la mente divagando. Nunca esperé que se mantuviera tan tranquila, ni la más mínima incomodidad a pesar de estar rodeada de tanta gente. Mientras tanto, ni siquiera puedo hablar con ella. Si tan solo tuviera la mitad de su confianza. Perdido en sus pensamientos, Thad se sobresaltó cuando Reina se giró, encontrando su mirada sin querer. En ese instante, sus miradas se cruzaron, y Thad se quedó paralizado, con el corazón latiendo desbocado. Escupió el sorbo de vino que acababa de tomar, presa del pánico, pensando: «¿Qué pasa? ¿Me está mirando?». Ni hablar. Antes de que pudiera recuperar la compostura, Reina sonrió y se acercó a él, con voz suave: «Es un placer conocerlo, profesor Thad. ¡Qué sorpresa!». Thad tartamudeó, con la voz entrecortada: «¿Eh? ¿Cómo supo quién soy?». Reina sonrió, radiante, con los ojos brillantes. «Claro, es el profesor de la Academia de Magia Alfeas, ¿verdad?». Incluso lo sorprendió, invitándolo: «Si alguna vez tiene la oportunidad, debería visitar la finca O'Hent en Creas». Al oír a Reina invitarlo a su casa, Thad se puso nervioso y se le puso la cara roja. Titubeó. ¿De verdad? Pero por dentro rebosaba de alegría, con el corazón a punto de estallar de emoción, y vitoreaba en silencio: «Dios mío, no puedo creer que esté hablando con ella. ¿Será que ella también?». Ante este pensamiento, el rostro de Thad se puso rojo como un tomate y su mente se hundió en una fantasía romántica. Él y Reina celebrando una boda llena de felicidad y más tarde teniendo hijos. Le preguntaba con dulzura: «¿Cómo le ponemos a nuestro hijo?». Reina sonreía y respondía: «¿Qué tal Shirone últimamente?». La respuesta llegó como un golpe repentino, como un martillo cayendo del cielo. Thad se quedó paralizado, boquiabierto. «¿Eh?». Como un trueno en un cielo despejado, maldijo para sus adentros: «Maldita sea». El nombre de Shirone Ariane cruzó por la mente de Thad como un rayo. Lo recordó de inmediato. Era un nombre que le había llamado especialmente la atención durante la ceremonia de ingreso, ya que el chico vivía en la casa de los O'Hent. Al darse cuenta, Thad empezó a sudar frío, pensando: ¿entonces es una reunión de padres? Instintivamente cambió a profesor, adoptando al instante la actitud de un caballero. Thad ajustó su postura y su voz se afinó: «Nos ha confiado a una estudiante excepcionalmente talentosa. Shirone es el orgullo de la academia». Al oír a Thad elogiar a Shirone, el rostro de Reina se iluminó con los ojos brillantes. «¿En serio? Me alegra mucho oír eso. ¿Tiene muchos amigos?». Thad asintió con orgullo, con el rostro radiante de satisfacción. «Es popular entre los chicos y las chicas. Incluso los de último año lo respetan. Incluso siento un poco de envidia». Se rió con ganas y, como si recordara algo, añadió: «Ah, es cierto, el chico también tiene novia. Es muy popular entre los estudiantes». Cuando Thad mencionó que Shirone tenía novia, Reina se quedó paralizada un instante,
con el rostro ligeramente ensombrecido. Tad añadió rápidamente intentando salvar la situación. Pero está estudiando muchísimo, así que no tienes que preocuparte. Reina forzó una sonrisa, pero su voz delataba una clara insatisfacción. Entonces, ¿le va muy bien? Me alegra oírlo. Fue entonces cuando Tad se dio cuenta de que había hablado fuera de lugar. Se apresuró a preguntar, con voz vacilante. ¿Quieres que le pase algún mensaje? Si lo haces, yo. Antes de que pudiera terminar la frase, Reina lo interrumpió con un tono ligero pero firme. No pasa nada. Me alegra saber que le va bien. Al ver el repentino cambio de expresión de Reina, Tad entró en pánico y la tranquilizó rápidamente. Tranquila, no es por presumir, pero la Academia de Magia Alfeas es una escuela maravillosa, reconocida oficialmente por el reino. Haremos todo lo posible por cuidar de Shirone, así que quédate tranquila. Tad habló con tanto entusiasmo y sinceridad que Reina se sorprendió por un momento. Sus ojos reflejaban curiosidad al mirarlo. Reina sonrió con dulzura, sus ojos cálidos como el sol de la mañana. Muchas gracias. Por favor, cuida de Shirone. Esa sonrisa hizo que Tad se sintiera perdido, con el corazón ahogado en la irresistible dulzura. Tras unos segundos de vacilación, Tad se armó de valor, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Encontrarte hoy parece cosa del destino. ¿Te gustaría volver a Creas conmigo mañana? También me encantaría invitarte a comer. Reina sintió con alegría, con los ojos brillantes. Oh, eso suena maravilloso, añadió. Pero tengo que asistir a una función en Bazooka. Tad sugirió con valentía. ¿Podría ir a verla? Reina sonrió y asintió. Sería un honor que vinieras. En el corazón de Tad la alegría estalló y vitoreó en silencio. Esto es increíble. Pero entonces la expresión de Reina se transformó en una ligera preocupación y su voz se suavizó. La verdad es que estoy un poco preocupada por los recientes acontecimientos en la capital. Puede que haya menos gente asistiendo. Tad preguntó amablemente. ¿De qué evento hablas? Reina respondió con voz vacilante. Bueno, del más reciente. Frunció el ceño ligeramente al continuar. La prisión real fue atacada y un prisionero de clase B escapó. El culpable es un mago oscuro, pero aún se desconoce su identidad. Suspiró. Por eso, la capital se encuentra bajo la ley marcial. Al oír esto, el rostro de Tad se ensombreció y apretó los labios con fuerza. ¿Acabas de decir quién? El sudor le perlaba la frente mientras se le quebraba la voz. ¿Un mago oscuro? Preguntó rápidamente intentando mantener la calma. ¿Puedes contarme más sobre esto? Reina pensó un momento. He oído que era un anciano de pelo blanco. Y sus palabras impactaron a Tad como un martillo. En su mente, una figura apareció con claridad. Todo a su alrededor pareció oscurecerse. Se agachó rápidamente, con voz urgente. Disculpe, tengo que irme ahora mismo. Reina parecía confundida, con los ojos llenos de preguntas. ¿Eh? Sin dudarlo ni un segundo, Tad se dio la vuelta y salió apresuradamente del gran salón. Reina gritó rápidamente, con la voz llena de preocupación. «Tad, ¿a dónde vas de repente? Profesor Tad». Pero él no miró atrás, simplemente salió corriendo como una ráfaga de viento. Mientras corría, Tad murmuraba para sí mismo, con la mente dándole vueltas a los recientes acontecimientos. Mago, oscuro, prisionero, fugado. Apretó los dientes, con la mirada fría. No hay duda, este es su plan. Maldita sea, ¿por qué siempre pasa esto cuando no estoy? La noche anterior, en la prisión real, donde se encerraba a los criminales más peligrosos, se había desatado un incendio aterrador. Dentro, los cadáveres estaban esparcidos, el aire impregnado del hedor a muerte. Un hombre, controlado por magia oscura, sintió unas manos invisibles apretándose alrededor de su garganta. Luchó desesperadamente, pero fue inútil. En un instante, el poder oscuro estranguló su último aliento. La magia negra se transformó en una lanza afilada que atravesó el cuerpo del desafortunado hombre y lo aniquiló en agonía. El responsable de estas horribles muertes no era otro que Eraxen, junto con sus dos leales discípulos, Canis y Arin. La magia oscura posee dos características fundamentales: absorción y fusión. Canis murmuró las enseñanzas de su maestro, con la mirada fija en una pequeña hormiga que se arrastraba por el suelo. La oscuridad absorbe energía y luego la fusión en un solo atributo, reflexionó, con la mirada perdida, como perdida en un sueño. Canis extendió el dedo, bloqueando el paso de la hormiga. En su mente pensamientos serios se arremolinaban. La energía oscura que recibe mi poder mental solo puede causar daño leve. Ante ese pensamiento, la magia oscura dentro de Canis surgió repentinamente. Una ola de energía negra se disparó, aplastando instantáneamente a la pobre hormiga. Pero entonces se dio cuenta de que las otras hormigas corrían presas del pánico, intentando escapar de él lo más lejos posible. Valientemente, superaron la sombra de la magia oscura hasta encontrar la luz. En ese momento, Canis comprendió una verdad. La oscuridad no puede vencer a la luz. Justo entonces, una voz grave y anciana
se escuchó a sus espaldas. Bien hecho, Canis. La voz inesperada hizo que Canis se sobresaltara, girando rápidamente. Frente a él estaba Axen, su figura imponente en la oscuridad. Canis inclinó la cabeza levemente, con voz respetuosa: maestro. En su corazón, Axen no solo era un maestro, sino también un benefactor, quien lo salvó a él y a Arin del infierno, el gran mago Axen. Axen miró a Canis en voz baja: si te esfuerzas un poco más. En ese momento, Axen golpeó el suelo con su bastón. Inmediatamente, una oleada de magia oscura estalló, extendiéndose por el suelo como una ola furiosa. Por mucho que las hormigas se arrastraran, eran devoradas por el poder abrumador. En un instante, la oscuridad dominó por completo, sin dejar rastro de luz. En los oídos de Canis resonó la voz ronca pero autoritaria de Axen: ¿podrás ahogar la luz? Al oír las palabras de su maestro, Canis esbozó una sonrisa misteriosa, con una intensa intención asesina en sus ojos. Esa sonrisa diabólica y esa mirada oscura y melancólica habían seguido a Canis desde su infancia, fortaleciéndose con los años hasta hoy, cuando se convirtieron en una parte inseparable de él. Canis era ya un adolescente, pero la oscuridad de su alma no se había disipado en lo más mínimo. Ante él, los cuerpos yacían dispersos, y los gritos angustiados de las víctimas resonaban: ¡ayúdenme! Los gritos desesperados solo conmovieron al demonio interior de Canis. Actuó con brutalidad, matando sin emoción alguna, con la mirada fría como el hielo. Los gritos agonizantes resonaban por todas partes: ¡salven! La magia de Canis se convirtió en cuchillas afiladas que atravesaban los cuerpos de las víctimas, dejándolos destrozados hasta quedar irreconocibles. Al ver a su hermano mayor actuar con tanta crueldad, Arin se paró detrás de él, hablando en voz baja y con voz preocupada: Canis, esto no tiene nada que ver con vengar al maestro. ¿De verdad es necesario llegar tan lejos? Al oír las palabras de Arin, Canis no se giró. Simplemente respondió con la voz fría como el viento cortante: Arin, solo necesito confiar en el maestro. Las comisuras de los labios de Canis se curvaron ligeramente y se giró para mirar a Arin con una mirada penetrante pero llena de seguridad. Sabes, el maestro nunca hace nada sin un propósito. Al oír las palabras de su hermano, Arin bajó la vista y su voz se suavizó. Ahora lo entiendo, Canis. Pero en sus ojos, Canis pareció transformarse en un demonio con una sonrisa cruel, lo que le provocó un escalofrío. Axen, Canis y Arin permanecieron allí, presenciando fríamente la sangrienta masacre. Tras eliminar a casi todos los guardias, los tres entraron lentamente en la prisión. La prisión real, construida como una fortaleza, parecía impenetrable, pero Axen simplemente agitó la mano. Al instante, los robustos barrotes de hierro se rompieron en pedazos como ramas secas. Los prisioneros fueron liberados. Uno de ellos, con los ojos abiertos y asombrado, exclamó: «Tu habilidad es increíble». Ese prisionero sonrió con suficiencia y le dijo con rudeza a Axen: «Muchas gracias». «¿Eres un mago?». El prisionero miró a Axen, seguido de Canis y Arin, con una mueca burlona. «¿Por qué traes niños? ¿Planeas una excursión?». Extendió su mano sucia, presentándose con arrogancia: «Un placer conocerte. Soy Kraken Gato Nocturno. Me conoces, ¿verdad?». Axen miró la mano sucia de Kraken con desprecio. Chasqueó la lengua, pero de repente la mirada de Axen se volvió fría y una aura asesina comenzó a irradiar ferozmente de él. Su voz se apagó, cada palabra como el filo de una espada. «Por fin entro en el campo y, sin embargo, no veo más que pequeñas plagas». Al oír el insulto de Axen, los prisioneros perdieron el control al instante, gritando furiosos: «¿Qué? ¿Ese viejo se atreve a llamarnos plagas?». Sin darse cuenta de dónde estaban, cargaron agresivamente gruñendo: «¿Y qué si eres un mago? Te aplastaremos con una fuerza abrumadora. A por él». Pero antes de que pudieran alcanzar a Axen, el espacio a su alrededor se oscureció de repente, como si la oscuridad lo absorbiera todo. Los prisioneros entraron en pánico, apiñados, con la voz temblorosa: ¿Por qué está tan oscuro de repente? No veo nada». Uno de ellos gritó con voz entrecortada: «Oigan, creo que las paredes se nos están cerrando». De hecho, las dos paredes comenzaron a moverse, tensándose lentamente, aplastando a los prisioneros atrapados en el medio. En cuestión de segundos, resonaron gritos horrorosos, llenos de desesperación y agonía. «¿Qué? ¿Es esto en serio? Hagan algo. Maldita sea. Corran. Dejen de empujar, no puedo escapar, maldita sea». La horrible escena era tan sobrecogedora que Arin se mordió el labio con fuerza, agachando la cabeza demasiado asustada para mirar más allá. La sangre de los prisioneros salpicó, tiñendo todo el espacio de rojo. Tras un instante de silencio sofocante, desde un rincón de la habitación, una figura encadenada permaneció sentada en silencio. La voz de Axen rompió el silencio fría y distante. «Todo forma parte del plan», enfatizó con mirada penetrante. «Te has escondido muy bien». El encadenado frunció el ceño mirando a Axen y luego chasqueó la lengua. «Ch». Las manos de Lucas estaban fuertemente atadas con cadenas de hierro y en su hombro destacaba el vibrante tatuaje de un loro sudamericano. Al darse cuenta
De que Axel lo había descubierto, dejó de intentar esconderse. Lucas avanzó lentamente murmurando: «Oh, no, me han pillado. Locos. ¿Por qué están masacrando a todos aquí?» Canis y Arin lo miraron fríamente, con la mirada fija. Axel observó en silencio como si intentara penetrar en el alma de Lucas. Lucas habló, con una voz cargada de provocación. «¿Planeas ir contra el reino?» Al no responder a Axel, Lucas sonrió con sorna y se burló. «Parece que sí, ¿eh?» Los rostros de Arin y Canis se tensaron brevemente. De repente Lucas saltó en el aire, con los ojos destellando con afán asesino, y cargó directamente contra Axel. Blandió su masa de hierro, apuntándole directamente, pero Axel permaneció inmóvil, impasible, como si la amenaza fuera inexistente. Lucas se quedó atónito por un instante pensando: «Apenas puedo tocarlo». La masa se congeló de repente en el aire, como si la sostuviera una fuerza invisible. Lucas se quedó atónito. No podía sentir ninguna energía mágica proveniente de Axel. Lucas sintió algo extraño, como si una fuerza invisible hubiera absorbido su ataque. Pensó: «¿Quién es este viejo?». En ese momento, la voz baja de Axel resonó: «¿Has pasado?». Lucas rió, desconcertado. «¿De qué hablas? No he solicitado nada contigo». Pero Axel no respondió. Simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse. De repente, una oleada de magia se disparó hacia Lucas. Presa del pánico, levantó la mano para defenderse, maldiciendo para sus adentros: «Maldita sea, estoy perdido». Sin embargo, la magia de Axel no pretendía quitarle la vida. En cambio, rompió las cadenas que ataban a Lucas, liberándolo en un abrir y cerrar de ojos. La voz de Axel resonó, encantadora y llena de significado. «El dinero es tu debilidad». Miró fijamente a Lucas y le propuso: «Te ofreceré un trabajo que te hará ganar mucho dinero. ¿Te interesa?». Lucas sonrió con suficiencia y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. «Ahora me entiendes». Canis observaba a Lucas en silencio. Su mirada revelaba involuntariamente su incomodidad, como si solo quisiera destrozarlo. Afuera, la lluvia caía a cántaros, cada gota golpeando el suelo con fuerza. Un carruaje se balanceaba bajo la lluvia constante, y Tad, sentado dentro, inquieto e incapaz de quedarse quieto, gritó con urgencia, con la voz llena de impaciencia: «¿No puedes ir más rápido? Date prisa. Ya te he dado todas las monedas de oro que tengo». El cochero se giró, con aspecto preocupado. «Por muy rápido que vaya, no llegaremos a Creas hasta mañana por la mañana, como muy pronto». Al oír esto, Tad se frustró, apretando los dientes, golpeando el costado del carruaje con la mano, maldiciendo: «Maldita sea». El cochero de afuera solo pudo negar con la cabeza con impotencia, murmurando: «Dios mío, ¿qué hago a estas horas?». Dentro del carruaje, Tad se llevaba las manos a la frente, con la mente en un torbellino. Frunció el ceño y murmuró para sí: «Anoche liberaron a Axel de la prisión real. Seguramente aparecerá para vengarse de lo ocurrido hace 40 años. Necesito informarle al maestro rápidamente». En la Academia de Magia Alfeas, la noche tormentosa se sumaba a la desolación y la penumbra del lugar. Lucas, ahora con un atuendo nuevo, temblaba y se quejaba: «¡Qué frío hace!». De pie sobre la academia, refunfuñó: «¿Con esta lluvia de verdad tengo que hacer esto?». Canis estaba a su lado con la voz fría como el hielo. «Deja de quejarte». Miró a Lucas y añadió secamente: «Simplemente haz lo acordado, Lucas». Lucas sonrió con desprecio: «Más te vale que me recompenses generosamente». Pero luego continuó refunfuñando: «Si hubieras sabido que ibas a hacer algo tan loco como emboscar a toda una academia de magia, entonces». Mientras Lucas murmuraba sin parar, Axel ascendió en silencio, observando con sus ojos fríos toda la Academia Alfeas. Su mirada estaba llena de un odio intenso, como si quisiera reducirlo todo a cenizas. Bajo la lluvia torrencial, Lucas seguía refunfuñando: «No te habría seguido de haberlo sabido». Pero Axel, flotando en el cielo, ignoró las palabras de Lucas. En la noche lluviosa, su figura parecía una pesadilla, a punto de caer sobre la academia. Axel observaba en silencio la Academia de Magia Alfeas desde arriba, con la mirada llena de una intensa intención asesina, como si quisiera atravesar la noche. La lluvia caía sin cesar, acrecentando la atmósfera inquietante y fría de la academia. Abajo, Lucas se cruzó de brazos, con aspecto disgustado, murmurando: «Maldita sea, no tengo nada mejor que hacer, por eso lo sigo. Me prometieron una gran recompensa. Pero, en serio, ¿qué es esto sino traición y rebelión?». Miró a Arin e inició una conversación: «Oye, no pareces alguien hecho para esto». Lucas sonrió con sorna, bromeando: «Eres demasiado guapo para involucrarte en asuntos sucios como el crimen. ¿Alguna vez has pensado en unirte a mí?». Al oír a Lucas burlarse de su hermana menor, Canis no pudo contenerse e interrumpió de inmediato, con una voz fría como el hielo: «Lucas, tu trabajo es vigilar al rehén». Gruñó, recordándole: «Solo haz el trabajo para el que te contrataron». Lucas arqueó una ceja y miró a Canis con una mirada desafiante: Bueno, cálmate». «Pero, ¿dónde está el rehén para vigilar?». «Ja, ¿y quién es este rehén?», preguntó Lucas con tono petulante.
con la voz cargada de provocación. Canis, sin querer discutir, respondió brevemente: lo sabrás mañana por la mañana. La indiferencia de Canis solo frustró aún más a Lucas. Chasqueó la lengua, con una mirada de desprecio, pero a Canis tampoco le gustaba Lucas. Albergaba su propio disgusto, pensando en silencio, ¿por qué el maestro trajo a alguien como él? De repente, una voz fría y misteriosa irrumpió en la mente de Lucas, como si invadiera cada rincón de sus pensamientos. La voz silbaba cada palabra, llena de autoridad: no hagas preguntas. Todo esto, todo, es por su voluntad. Su voluntad nada menos que la del gran mago Axen. En la oscuridad total de la noche, con la lluvia cayendo a cántaros, la magia oscura de Axen envolvió silenciosamente toda la Academia Alfeas, como una red invisible que lo envolvía todo. Al mismo tiempo, en la Biblioteca Real, páginas antiguas cubiertas de polvo registraban un secreto perdido hace mucho tiempo. Todo en el universo tiene su propio peso. Debido a esto, la simetría perfecta del universo se había roto. Y debido a innumerables coincidencias. Gracias a estas coincidencias, el mundo que conocemos se ha vuelto vibrante y colorido. Entre las imponentes pilas de libros de la Biblioteca Real, Nade, con ojeras por trasnochar, gritó de repente: entonces, este mundo no existiría sin peso, ¿verdad? Nade, un estudiante de 5º año, con el pelo revuelto como un nido de pájaros, saltó emocionado, con la voz llena de entusiasmo. No, más importante aún, ¿por qué había peso? Sospecho que apareció de repente como ¡boom! Se giró hacia Shirone con los ojos encendidos, como si acabara de descubrir el secreto del universo. Sentado frente a él, Eruki, también estudiante de 5º año, se despatarró perezosamente en el escritorio y respondió con desgana: bueno, solo peso, o algo así. Nade no soportó la indiferencia de su amigo y gritó: ¿en serio? ¿Quieres decir que Dios lo creó todo, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mareado? ¿Necesito meterte unos pasteles en la boca para despertarte? Pero Eruki simplemente bostezó, ignorando por completo a Nade, como si su arrebato no fuera más que un soplo de aire fresco. Eruki se hurgó la nariz con pereza y suspiró: bueno, acabo de decir que sí, no es que sepa nada. Miró al techo de la biblioteca, donde brillaba la luz dorada de las lámparas del techo. Su voz sonaba cansada, con un matiz de impotencia. Hemos pasado todo este tiempo en esta biblioteca, hojeando todo lo relacionado con el peso, pero al final seguimos sin entender nada más. Hay cosas que escapan a la comprensión humana. Eruki se incorporó, apoyó las manos en el escritorio y ofreció su opinión. Creo que lo hemos abordado lo mejor posible desde una perspectiva omnisciente. Dicho esto, se volvió hacia Shirone, que yacía inmóvil entre la pila de libros, aparentemente perdido en su propio mundo. Eruki gritó en voz baja: Shirone. Al no responder, volvió a preguntar: desde tu perspectiva omnisciente, ¿qué es el peso? Shirone permaneció en silencio, sin decir palabra, como sumido en sus pensamientos. Según los textos antiguos, la capacidad omnisciente de un mago le permitía formar puntos de vista objetivos, viendo a través de la esencia misma de todas las cosas. Sin ser parcial, el poder omnisciente de un mago conlleva un profundo componente personal. Shirone, también estudiante de 5º año, escuchó la pregunta de Eruki y apartó el libro de su rostro con pereza. Frunció el ceño con voz pensativa. Es un poco difícil de expresar con palabras, pero... Shirone hizo una pausa, mientras su mente regresaba a la extraordinaria experiencia de conectar con la energía inmortal. En ese instante extendió la mano y cristales místicos y brillantes cayeron en su palma. En ese instante, una intensa sensación invadió la mente de Shirone, la sensación de la existencia misma. Nade y Eruki hablaron al unísono, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Existencia? Shirone asintió. Sí, sentí la voluntad de existir, un deseo ardiente. Describió con una voz apasionada. Era como si se esforzara al máximo para asegurarse de que cualquiera en cualquier lugar supiera de su existencia. Al escuchar las palabras de Shirone, Eruki se frotó la barbilla. Sus ojos brillaban con intriga. Eso suena realmente profundo. Un deseo ardiente de demostrar su propia existencia. Nade gritó de repente, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. ¿Qué tal esto? Shirone parpadeó, confundida. ¿Eh? Nade, emocionado, con los ojos brillantes. Shirone, tu habilidad omnisciente, sugirió con entusiasmo. ¿Y si la llamamos partícula de lo divino? Al oír la idea de Nade, los ojos de Shirone se iluminaron de inmediato. Eruki también se incorporó, asintiendo. ¡Qué buen nombre! Me dan ganas de reflexionar más. Shirone asintió con aprobación. Este nombre es perfecto para lo que he estado pensando. Es brillante. Halagado por los elogios de sus amigos, Nade sonrió radiante. ¿En serio? Genial. Entonces la habilidad omnisciente se volverá aún más poderosa, más fácil de imaginar. Shirone apretó su energía mágica en sus manos, murmurando el nombre que Nade acababa de acuñar. Partícula de lo divino. Sonrió, con la voz llena de determinación. Ahora lo investigaré aún más. A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la biblioteca, pero una gran tormenta se acercaba silenciosamente a la Academia Alfeas.
Los suaves rayos del sol matutino caían sobre la Academia de Magia Alfeas, proyectando una cálida luz sobre el campus. Nate, Shirone y Eruki caminaban juntos. El aire fresco de la mañana no podía disipar su pereza. Nate, con las manos entrelazadas tras la cabeza, caminaba quejándose. ¡Ay! No puedo creer que nuestras vacaciones hayan terminado así. Eruki lo miró con voz burlona. ¿A la suspensión que llamas vacaciones? Shirone, caminando junto a ellos, frunció el ceño y preguntó. No han olvidado nuestra promesa de ayer, ¿verdad? Al mencionar la audaz promesa del día anterior, los rostros de Nate y Eruki se ensombrecieron. Intercambiaron una mirada preocupada antes de hablar al unísono, con la voz temblorosa. Para graduarnos juntos, Nate tiene que llegar a cuarto año esta vez. Shirone, ansioso, dijo con firmeza. Solo ha pasado un día. Nate y Eruki se miraron, con los ojos llenos de lágrimas mientras imaginaban el peor escenario. Nate, con la voz entrecortada, dijo, ¿y si tengo que quedarme solo en quinto año? Eruki añadió con voz temblorosa, ¿y si soy el único que se queda? Eruki se encogió de hombros, bromeando. Shirone no estaría tan mal si te quedaras un año más, ¿verdad? Shirone hizo un puchero y respondió, oye, tus 2 notas son más altas que las mías. Soy yo quien corre más peligro. Nate intervino con entusiasmo. Hoy es el último día. Quieren pasar por la sala de investigación. Shirone levantó la mano y negó con la cabeza. Primero tengo que ir a un sitio. Pueden ir ustedes 2 primero. Eruki arqueó una ceja. Asegúrense de venir después. Separándose de Nate y Eruki, Shirone caminó lentamente, con la mirada fija en el infinito cielo azul. Cayó en un momento de reflexión. Hace 6 meses era un estudiante normal, nada especial, y ahora sé de la partícula de lo divino y he conseguido amigos tan valiosos. La suave brisa sopló, acariciando el cabello dorado de Shirone, haciendo que su corazón se acelerara. Recordó el momento en que caminaba junto a Amy, su sonrisa brillante como el sol en un día de verano. Es mi novio, había declarado Amy con orgullo a todos sobre Shirone. Ese hermoso recuerdo se reproducía a cámara lenta, fotograma a fotograma, en la mente de Shirone. Recordó el momento en que trajo una gran cesta de manzanas para dársela a Amy, con una sonrisa radiante. Gracias a ti he llegado hasta aquí. Quiero agradecerte como es debido. Amy, sorprendida, con los ojos abiertos como platos, preguntó, ¿Qué? ¿Manzanas? Esa noche, mientras Shirone, Nate y Eruki gastaban bromas para asustar a toda la escuela, Amy lo observaba en secreto, con los ojos brillantes de admiración. Y aquella fatídica noche, llorando, temblando, le dijo, de ahora en adelante no me llames senpai. Al recordarlo, Shirone sintió una inmensa gratitud por Amy, quien lo había guiado y ayudado a convertirse en la persona que era hoy. Ahora, en el aula de la clase avanzada, los estudiantes se preparaban para entrar. Amy y Serielle, como siempre, caminaban juntas. De repente, Shirone apareció frente a ellos, su cálida sonrisa brillando como el sol de la mañana. ¡Amy! ¡Senpai Serielle! Shirone apareció de repente, sobresaltando a Amy y Serielle, haciéndola saltar de la sorpresa. Les dedicó una sonrisa radiante y preguntó con dulzura, ¿las asusté? Disculpen, solo quería sorprenderlas. Shirone parecía un poco avergonzado, con la mirada fija en las 2 tazas de café que tenían en las manos y su voz suave. Gracias, Amy. Gracias a ti. Pero Amy lo interrumpió con voz fría y distante. ¿Por qué me hablas con tanta familiaridad? Shirone estaba atónita, confundida. ¿Qué? Serielle también lo miró con desprecio. ¿Sabes siquiera dónde estás? Lo fulminó con la mirada, con palabras llenas de hostilidad. Debo reconocer tu valentía merodeando por la clase de graduación. ¿Pero no te estás pasando de la raya? Eres estudiante, así que concéntrate en tus estudios. Serielle se volvió hacia Amy con un tono frustrado. Vámonos. Pensé que podríamos tener un poco de paz un rato. Dicho esto, ambas se dieron la vuelta y se marcharon sin mirar atrás, dejando a Shirone allí de pie, desconcertada y dolida. Shirone se quedó allí, gritando torpemente, «Senpai Serielle, Amy». Entró en pánico y corrió tras los 2, con la voz entrecortada. ¿Estás enfadado conmigo porque no te he visitado en tanto tiempo? Serielle se giró de repente empujando a Shirone con fuerza, haciendo que las 2 tazas de café caliente se derramaran al suelo. Gritó con fuerza, con la voz llena de ira. Intenté dejarlo pasar, pero esto se llama acoso, ¿entiendes? Largo de aquí mientras sigo siendo amable. Si no quieres que te castigue, sal de aquí ahora mismo. Cada palabra de Serielle se clavaba como una cuchilla afilada en el alma de Shirone. Temblaba, tartamudeando, incapaz de articular palabra, ni hablar. Shirone estaba perdido, con el corazón dolido. ¿Por qué de repente lo trataban así? No podía entenderlo, no podía comprenderlo. Al ver el lamentable estado de Shirone, Amy tiró suavemente del brazo de Serielle y le dijo en voz baja, «Ya basta, vámonos. Ya casi termina la hora del almuerzo». Echó una última mirada a Shirone y se marchó con Serielle, dejándolo allí parado en medio del patio, con el corazón apesadumbrado. Shirone negó con la cabeza, vigorosamente, reacio a creer la verdad. «Mentiras», murmuró, luchando por levantarse con las piernas temblorosas. «Mentiras». Se dio la vuelta y echó a correr.
con esas dos palabras repitiéndose en su mente como un estribillo obsesivo. Seriello observó la figura de Shirone que se alejaba, frunciendo el ceño mientras le decía a Amy: «Es tan raro. Parece tan inocente, pero es increíblemente testarudo». Le dio una palmadita en el hombro a Amy, intentando consolarla. «No te preocupes demasiado. Ya tienes un novio guapo». Pero en cuanto Seriel le dijo eso, sintió que algo no encajaba. Amy parpadeó confundida y preguntó: «¿Quién? ¿De quién estás hablando?». En ese momento Shirone, como un alma en pena, corrió sin rumbo, sin prestar atención a su alrededor. De repente, chocó con Mark. Mark apartó a Shirone con el rostro irritado. «Oye». Pero, por reflejo, Mark inclinó la cabeza de inmediato y dijo respetuosamente: «Lo siento, senpai». Shirone se quedó atónita y exclamó rápidamente: «Mark, ¿no me reconoces?». Explicó rápidamente: «Soy yo, Shirone. Hicimos la prueba de teletransportación juntos». Al oír las palabras de Shirone, Mark frunció el ceño y respondió vagamente: «Ah, sí». Se rascó la oreja, con la mirada evasiva, tropezando con las palabras: «No, no estoy seguro, pero... disculpa por no reconocerte». Shirone se quedó paralizado, sin poder creer lo que oía. Preguntó atónito: «¿De verdad no me conoces?». En ese momento, la voz de Sheina gritó a lo lejos: «Oye, ¿qué pasa?». Shirone reconoció su voz y se giró rápidamente, con una mirada suplicante. «Profesor». Sheina parpadeó sorprendida y exclamó: «Dios mío». Miró a Shirone y preguntó desconcertada: «¿Quién eres? ¿Un estudiante nuevo? Nunca te había visto». Sus palabras impactaron a Shirone como un rayo, dejándolo rígido. Ella continuó curiosa: «¿Cómo te llamas?». Mark, al ver la falta de familiaridad de Shirone, apretó los puños con una postura amenazante. Miró a Shirone con enojo y gruñó: «¿Quién es?». A su alrededor, otros estudiantes comenzaron a reunirse susurrando: «Nunca lo había visto. ¿Quién es este tipo?». Los susurros se extendieron y Shirone se encontró en el centro de un círculo cada vez más grande, abrumado por una profunda sensación de confusión y soledad. «Sospechoso. ¿Es un ladrón? ¿Quién demonios es?». Los estudiantes murmuraban señalando a Shirone. De repente gritó de dolor, se dio la vuelta y echó a correr. Mark gritó de inmediato: «¡Alto! ¡Agarradlo! Es muy sospechoso». Shirone corrió, con lágrimas en los ojos. Negó con la cabeza, frenéticamente, negando repetidamente: «Esto no es real, es mentira». Sus piernas no dejaban de moverse, como si intentara escapar de la cruda realidad. «Mentira, mentira», se dijo Shirone, intentando convencerse de no desmoronarse. Corrió a la sala de reuniones, empujó la puerta con fuerza y resopló. Dentro, Nate y Eruki estaban sentados. Shirone entró corriendo, con la voz entrecortada por el pánico y los sollozos. «Nate, Eruki, me conoces, ¿verdad? Soy Shirone». Las lágrimas le corrían por el rostro, sus ojos suplicaban un rayo de esperanza, pero la expresión de Nate se ensombreció de repente. Miró a Shirone con frialdad, con voz distante. «Tú, ¿cómo entraste aquí?». Eruki lo miró con una mirada extraña y preguntó: «¿Quién eres?». En ese instante, Shirone sintió que caía en un abismo de desesperación. Un pensamiento cruzó su mente, frío y aterrador, como una espada que le atravesara el alma. «¿Es que, desde el principio, nunca existí en esta escuela?», pensó Shirone con el corazón destrozado. «¿Es todo esto solo un sueño?». Se quedó allí, perdido, con la mirada perdida por la habitación. Nate, sentado tras el escritorio, lo miró fríamente y preguntó: «Un momento, ¿cómo puede alguien de fuera saber la clave de Esther?». Su pregunta fue como una cuchilla afilada atravesándolo. «¿Te envió otro grupo de investigación? ¿Quién eres?». Shirone rompió a llorar desconsoladamente. No sabía qué hacer, pues ni siquiera sus amigos más cercanos recordaban quién era. Él mismo empezó a dudar. ¿Sería su existencia solo una ilusión? De repente, Nate y Eruki intercambiaron una extraña sonrisa. Entonces ambos estallaron en carcajadas, como si no pudieran contenerla más. Eruki se agarró el estómago, riendo con una sonrisa traviesa. «No puedo más». Nate se rió tanto que se le saltaron las lágrimas, señalando a Shirone: «Mírate la cara». Nate se giró hacia Eruki, que seguía riendo sin parar, y preguntó: «¿Qué te parece? ¿Es suficiente broma? ¿Me oyes?». Nate intentó contener la risa, volviéndose para burlarse de Shirone. «Ay, mírate». Pero en ese instante, Shirone cayó de rodillas, con la voz temblorosa, apenas audible. «¿Se acuerdan de mí?». Al ver a Shirone caer al suelo, Nate y Eruki entraron en pánico. Nate se levantó rápidamente y corrió a su lado preocupado. «Shirone, ¿por qué lloras?». Eruki también dio un paso al frente, con la voz llena de preocupación. «¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?». Nate le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Shirone, diciéndole en voz baja: «Perdón por molestarte, ¿vale? No llores más». Después de que Shirone le explicara la situación, Nate poco a poco empezó a comprender. Frunció el ceño y volvió a preguntar: «¿Nadie te recuerda? ¿Qué quieres decir?». Eruki
se sentó a su lado, sin poder ocultar su sorpresa. ¡Qué extraño! ¿Hasta la profesora Shaina dijo lo mismo? Shirone se cubrió la cara con las manos, sollozando suavemente. Cuando los miré a los ojos, no mintieron. De verdad que no me recuerdan. Su voz se quebró, y el dolor y la confusión parecieron ahogar su alma. Nate se enderezó y sugirió: quizá deberíamos salir a echar un vistazo. Shirone lo detuvo rápidamente, con la voz llena de pánico. Espera, y si al salir ambos me olvidan también. La idea de que Nate y Eruki no lo recordaran hizo que Shirone bajara la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Si eso pasa, de verdad, ya no sabría qué hacer. Eruki se iluminó de repente, con una idea en la cabeza. ¿Y si escribimos un símbolo? Sin dudarlo, tomó un bolígrafo y escribió en el dorso de la mano de Nate: si se pierde la memoria, la persona con el símbolo de la estrella es tu amigo. Tras terminar, Eruki cerró el puño de Nate, revelando el brillante símbolo de la estrella en su mano. Nate sonrió con confianza. Así, aunque lo olvidemos, nos reconoceremos. Si se te ocurre algo sobre pérdida de memoria, infórmanos de inmediato. Eruki asintió con voz firme. Muy bien, ahora vamos a echar un vistazo. Poco después, los tres, Nate, Shirone y Eruki, regresaron a la Academia de Magia Alfeas. Caminaban con cuidado, con cautela en cada paso, mientras observaban todo a su alrededor. Desde fuera, la academia parecía tranquila, pero una leve sensación de inquietud se apoderaba de sus corazones. La Academia de Magia Alfeas conservaba su aspecto digno y noble de siempre, pero hoy una extraña sensación parecía envolver todo el espacio. Al acercarse Nate, Shirone y Eruki a las puertas de la escuela, se quedaron paralizados al unísono, exclamando: ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando aquí? En el patio todos los estudiantes se habían reunido en una gran multitud, con rostros sombríos como si algo los atormentara. Nate abrió los ojos de par en par y murmuró: esta escena es aún más extraña que la que describió Shirone. Eruki, curioso, frunció el ceño. ¿Qué están haciendo? Nate sugirió: acerquémonos a ver. Shirone lo detuvo rápidamente, con la voz llena de preocupación. Espera, ¿y si nos acercamos y terminamos como ellos? Eruki negó con la cabeza, razonando. Las probabilidades son muy bajas. Has interactuado directamente con ellos y estás bien, ¿verdad? Shirone asintió, comprendiendo la lógica. Sí, supongo que estará bien. En ese momento Nate gritó de repente: Oye, Gaber, ¿a dónde vas? Al oír la llamada, Gaber levantó la vista con la mirada perdida fija en Nate, como si una fuerza invisible lo controlara. Gaber parecía confundido, con la voz temblorosa. ¿Me conoces? Nate se acercó, sobresaltado. ¡Claro que te conozco! ¡Vamos, ¿a dónde vas? Los ojos de Gaber se abrieron de par en par, con el rostro lleno de pánico. De repente agarró a Nate por los hombros, gritando: ¡Dime! ¿Quién soy? ¿Qué es ese sonido que he estado oyendo? Gaber se agarró la cabeza, retorciéndose de dolor, gritando: ¡No oigo nada! Nate, presa del pánico, insistió: Gaber, ¿qué estás oyendo ahora? ¡Oye! Eruki estaba de pie junto a ellos, observando atentamente a Gaber. Tiró de la mano de Shirone susurrando: Oye, creo que no se da cuenta de que el sonido que está oyendo es su propia voz. Gaber siguió gritando, descontrolado, como si estuviera perdiendo la cabeza. Eruki frunció el ceño, analizando, y ahora probablemente incluso ha olvidado su idioma. Gaber gritó con fuerza, lágrimas y mocos corriéndole por la cara. ¡Ah! Eruki miró a Shirone y concluyó: ahora mismo está perdiendo la memoria. De repente, un aire gélido envolvió todo el patio, como si la oscuridad lo consumiera todo poco a poco. De repente Gaber se quedó en silencio y Shirone, atónito, exclamó: ¡Vaya! Se paró. Miró a su alrededor con lágrimas en los ojos al ver que los demás estudiantes eran iguales a Gaber. Ojos vacíos y sin vida. Se movían como marionetas, con pasos perfectamente sincronizados, todos marchando fuera de la academia. No eran solo los estudiantes. Incluso los profesores habían caído en el mismo estado, como si una fuerza invisible los controlara. Uno a uno, fueron conducidos al denso y oscuro bosque. En las sombras del bosque, Arin, vestida con una capa negra, esperaba. Se giró con voz fría: los he reunido a todos, Canis. Arin les dirigió una rápida mirada, como señal. Canis asintió en silencio, sumida en sus pensamientos, sin decir palabra. Lucas, de pie cerca, exhaló y se burló. Es bastante aterrador. Se cruzó de brazos, observando a los estudiantes bajo control, con una sonrisa burlona. Ahora son como zombies, incapaces de pensar, pero aún vivos. Lucas sonrió con malicia. Entonces, ¿puedo hacer lo que quiera con ellos? Se acercó a Amy, burlándose de ella. Bueno, ¿quién hubiera pensado que en este lugar remoto habría una chica tan hermosa? ¿Qué tal si...? Canis lo interrumpió de inmediato, con una voz fría como el hielo. Lucas. Miró al hombre con ojos penetrantes, sus palabras destilando una intención letal. Si te atreves a arruinar el gran plan del maestro con tus sucios trucos, te mataré. Lucas se encogió de hombros, fingiendo aburrimiento.
Eres demasiado duro. Solo bromeaba. ¿Cuál es el problema? La voz de Canis se volvió aún más fría, repitiendo su advertencia. Si vuelves a ignorar mis palabras, te mataré en el acto. Lucas entrecerró los ojos, con la ira ardiendo en su interior. Pensó, ¡qué mocoso arrogante! Una semilla de odio empezó a brotar y Lucas murmuró para sus adentros, no lo soporto, quiero matarlo ahora mismo. Lucas murmuró para sí mismo con los ojos brillantes de astucia. Pero no soy tan estúpido como para enfrentarme a un mago en su propio dominio espiritual. Te mataré en cuanto bajes la guardia. Su mano se posó ligeramente sobre el hombro de Amy y chasqueó la lengua con fingido arrepentimiento. Entonces Lucas se giró, fingiendo ceder ante Canis. Vale, de todas formas, no me pagaron para hacer estas cosas. Al ver que Lucas dejaba de hacer sus travesuras, Canis se dio la vuelta con frialdad. Los estudiantes, como marionetas sin alma, continuaron su marcha adentrándose en el bosque, bajo el control de Arin y Canis. Desde detrás de un árbol cercano, Nate le susurró a Shirone y Eruki, ellos son los que están detrás de esto. ¿Deberíamos detenerlos? Eruki negó con la cabeza con decisión. No. Nate, sorprendido, se giró para preguntar, ¿por qué? Eruki explicó lentamente, con voz pensativa. La magia de manipulación de la memoria es increíblemente compleja y la han aplicado a más de 500 personas. Quien quiera que esté detrás de esto no es alguien común. Debemos tener cuidado. Eruki habló con gravedad, con el rostro ensombrecido, sin mencionar que esas 500 personas son estudiantes excepcionalmente inteligentes. Continuó analizando, señalando las desventajas de enfrentarse directamente a Canis y Arin. Han pasado toda su vida perfeccionando sus mentes en la Academia de Magia Alfeas, junto a profesores como la profesora Shayna, una maga de nivel 6. No son oponentes comunes. Nate se estremeció, con la voz temblorosa. Entonces, eso significa. Shirone, aterrorizado, continuó. Son magos más fuertes que incluso ellos. Eruki asintió, confirmando exactamente. Más fuertes de lo que podemos imaginar. Sugirió con cautela. Deberíamos seguirles el rastro ahora. Si esperamos a que la situación se vuelva aún más peligrosa, será demasiado tarde para intervenir. De repente, Shirone habló, con la voz llena de preocupación. Aquí no. Nate lo miró fijamente, confundido. ¿Eh? Exclamó Shirone, con los ojos iluminados, como si acabara de darse cuenta de algo. El director y la profesora Etella, ninguno de los dos está aquí. Al mismo tiempo, en una pequeña casa en lo profundo del bosque, Etella meditaba con la frente perlada de sudor. Tenía el ceño fruncido, como si tuviera una premonición siniestra. De repente, un ruido extraño provenía del tejado. Una bandada de cuervos batió las alas, dispersándose y rompiendo el silencio. Etella abrió los ojos de par en par, respirando con dificultad, y una sensación de inquietud la invadió. Se preguntó, ¿qué está pasando? Miles de demonios. ¿Todos en una sola noche? Una paloma pasó volando por el porche. Etella se subió las gafas, murmurando, no solo eso, ya pasó la hora de clase y nadie ha venido a buscarme. ¿Será? Incapaz de quedarse quieta, se levantó rápidamente y salió corriendo de la casa. Al llegar a la Academia de Magia Alfeas, Etella se quedó paralizada por la sorpresa. Dios mío, no había ni una sola persona a la vista. Miró a su alrededor presa del pánico. ¿Cómo es posible? No hay nadie en la academia. De repente Etella se detuvo. Desde lejos Tad corrió hacia ella, jadeando con dificultad, empapado en sudor, como si hubiera estado corriendo sin parar para darle noticias urgentes. Tad se abalanzó sin aliento, exclamando, «Profesor Etella, menos mal que está bien». Al darse cuenta de que era Tad, Etella preguntó rápidamente, «Profesor Tad, ¿qué ocurre?» Tad jadeó, dando la sombría noticia. «Un ataque. La academia ha sido atacada». Continuó presa del pánico. «Profesor Etella, nos ha alcanzado la magia oscura». Etella comprendió al instante con la mirada fija. Eso significa que el repentino aumento de demonios anoche fue. Mientras corrían juntos, Tad explicó brevemente, afectó a toda la academia. Incluso a los guardianes les borraron la memoria. Se detuvo con la voz seria. «Profesor Etella, el que está detrás de todo esto es Axen, el gran mago que trajo el desastre a este mundo hace mucho tiempo». Al mencionar el nombre de Axen, Etella se quedó paralizada, con el corazón encogido. Si es un gran mago como él. Tad asintió, confirmando. Así es. Continuó con voz grave. Son magos de tercer rango. Una vez que un mago alcanza el tercer rango, es honrado como un gran mago. Explicó. El rango de un mago se determina por sus logros y reputación. Que yo sepa, aniquilar una horda de monstruos puede otorgar 500 puntos de logro. Ser invitado por el emperador otorga 100 puntos de reputación. Ascender del rango 10 al 9 requiere 1000 puntos, pero para ascender del rango 4 al 3, los puntos requeridos son. Tad hizo una pausa, con la mirada sombría. Comparado con Alfeas Miri, que actualmente es de rango 4, Axen, un gran mago de tercer rango, está en una liga completamente diferente, 280 millones de puntos. Enfatizó.
Axen es una figura monumental. Solo con su poderosa magia oscura alcanzó el rango 3 hace un siglo. Es un individuo incomparable y aterrador. Al enterarse de los extraordinarios logros de Axen, Etella frunció el ceño y le preguntó a Tad confundida, ¿por qué alguien como él atacaría nuestra academia? Como maga de sexto rango, Etella poseía un poder formidable. Y Tad, también de sexto rango, no era menos talentoso. Pero al oír su pregunta, Tad dudó un momento tartamudeando. Eso, se preguntó con un conflicto interior. ¿Debería decirle la verdad? Al ver su expresión de desconcierto, Tad se sintió realmente inseguro de cómo manejar la situación. Sus pensamientos se remontaron a unos años atrás, cuando revisaba la solicitud de Etella para decidir si la contrataba como profesora en la academia. En ese momento, Alfeas se quedó atónito y exclamó, ¿un obispo de la orden de Cassis? Miró a Etella con voz llena de asombro. Un obispo, el protector de las 12 reliquias sagradas, la persona más poderosa de la orden en este reino, ¿es también un mago de sexto rango? Alfeas miró a Etella con una mirada llena de sospecha. ¿Por qué alguien como tú, un obispo poderoso, querría ser profesor en esta academia? Etella se irguió con voz sincera. Porque quiero vivir según las enseñanzas del obispo Duncasis. Sé como la sal y la luz. Se levantó, con los ojos brillantes de convicción, y explicó. En otras academias, solo se centran en entrenar a los magos para que se conviertan en los más fuertes. Pero aquí, director Alfeas, respetas la autonomía de los estudiantes, enseñándoles a asumir la responsabilidad de su propio poder. Con una sonrisa radiante, Etella declaró con franqueza, respeto y apoyo sinceramente tus ideales. Por eso quise venir a esta academia. El espíritu y la pasión de Etella dejaron una profunda huella en Tad. Ahora, al reflexionar sobre ese momento, no pudo evitar sentir una feroz lucha interna, preguntándose si debía revelarle la verdad sobre la conexión entre Axen y la academia. Finalmente, Tad se decidió, en voz baja, profesor Etella. Eligió sus palabras con cuidado. Espero que mantenga la calma al oír esto. Axen fue profesor del director Alfeas. Etella se quedó paralizada por la revelación de Tad, quedándose inmóvil. Cerró los ojos, respiró hondo para tranquilizarse y los abrió lentamente con un tono sereno pero firme. Entiendo. Etella se irguió, declarando con firmeza, no importa quiénes sean. Cualquiera que se atreva a dañar a los estudiantes de esta academia debe ser castigado. Debemos protegerlos. Una brillante luz azul irradió de Etella, provocando que Tad jadeara de asombro. Profesora Etella. Etella miró a lo lejos, con ojos penetrantes. Los estudiantes se dirigen hacia la cordillera. Ante sus ojos se desplegó la imagen del espeso bosque. Exclamó, la cordillera, se dirigen al puente infranqueable. Etella continuó observando con voz apremiante, veo a 3 personas liderando al grupo de estudiantes. Hizo una pausa entrecerrando los ojos. Espera, hay otros 3 siguiéndolos. Al reconocer los uniformes familiares, Etella se sobresaltó. Shirone, una de ellas es Shirone. Del lado de Shirone, los 3 Shirone, Neith y Eruki, se escondían tras un denso grupo de árboles, intentando guardar silencio. Neith susurró, confundido. ¿Por qué los traen a todos aquí? Frunció el ceño, preocupado. El puente infranqueable. ¿Planean empujarlos a todos por el precipicio? Neith gruñó furioso. ¿Qué? ¿Cómo se atreven a hacer eso? Eruki frunció el ceño, analizando. Normalmente empujarlos por el precipicio no beneficiaría a ninguno de los dos. Pero luego bajó la voz, con la mirada fija. A menos que los estén usando a todos como rehenes. Voy a buscar ayuda ahora mismo. Neith agarró rápidamente el brazo de Eruki con voz de pánico. Tranquilos. Mirad cómo controlan a esa gente. Si actuamos precipitadamente, las cosas podrían empeorar. Shirone mantuvo la calma y la voz firme. Aunque el director no esté aquí, aún tenemos al profesor Tad y a la profesora Etella. Seguro que alguien ya está al tanto de la situación y ha pedido ayuda. Sin embargo, enfatizó, pero si pretenden dañar a los rehenes antes de que llegue la ayuda, no tendremos más remedio que luchar. Al oír a Shirone y Eruki intercambiaron miradas y asintieron. Eruki murmuró pensativo, luchar contra ellos es un gran riesgo. La diferencia numérica es demasiado evidente. Neith suspiró, impotente. No hay otra opción, solo tenemos que esperar. Shirone observó la escena y comentó, parece que no planean empujar a todos por el precipicio todavía. Entrecerró los ojos y susurró, miren, parecen estar esperando a alguien. Abajo, en la oscuridad del bosque, Canis, Arin y Lucas permanecían en silencio, con la mirada fría fija en el horizonte, como esperando la aparición de una figura aterradora. De repente Lucas gritó señalando a Canis, «Oye, Brad, ¿por qué no ha llegado tu jefe?» Gritó señalando al grupo de estudiantes, ¿no sabes lo valioso que es el tiempo en esta situación? ¿Quieres que todos mueran esperando así? Canis lo miró con ojos fríos.
respondió lentamente en voz baja. No podemos empezar hasta que saquemos al Feas. Lo único de lo que debes preocuparte es de tu contrato. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias de su líder, pero aún no aparecían. Canis miró a Arin y le dijo en silencio: no lo sé. Ya pasó mucho tiempo de la hora programada. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. Pensó: no dudo del líder, pero de verdad no lo entiendo. El líder es quien ha anhelado este momento más que nadie. ¿Por qué no ha aparecido el líder?, murmuró Canis, lleno de dudas, sin mencionar. El repentino grito de Lucas interrumpió sus pensamientos. Maldita sea. Si es así, al menos déjenos divertirnos. Todo sigue bien, ¿no? Canis apretó los dientes, intentando reprimir la ira que lo invadía. Pensó: ¿por qué el líder eligió a este idiota para la misión? Incapaz de contenerse más, Canis se giró y gritó: pedazo de basura. Lucas estalló de furia, ardiendo con furia. Gritó: ¿buscas pelea, cabrón? Siseó, entre dientes, furioso. ¿Crees que bromeo? El poder de Lucas estalló. Un aura aterradora, irradiando de él, hizo que Arin se estremeciera. Pensó: el ojo de la muerte es demasiado fuerte, suficiente para paralizar el sistema nervioso central de un humano. Canis conocía bien lo formidable que era esta habilidad. Solo quienes habían cometido innumerables crímenes podían poseerla. Entrecerró los ojos, listo para enfrentarse a Lucas. La tensión en el aire entre ellos parecía estar a punto de estallar en una feroz batalla. Canis miró a Lucas con desdén, con el corazón lleno de odio. Pensó: en la Doom, donde crecí, conocía infinidad de escoria que trataba a los demás como si fueran cosas baratas. Entrecerrando los ojos, insultó a Lucas sin rodeos. Eres igual que ellos, Lucas. Hay escoria por todas partes en la Doom. Al oír las duras palabras de Canis, Lucas soltó una carcajada salvaje, con los ojos llenos de peligro. Ahora entiendo por qué te odié desde el principio. Se quedó de pie con las manos en las caderas, burlándose. ¿Creen que somos diferentes? Sí, soy escoria, pero ustedes tienen un propósito noble, ¿verdad? Lucas sonrió con sorna, con un tono desbordante de desprecio, mirando a los estudiantes. Estos zombies han perdido la cabeza, pero sus cuerpos aún funcionan. Hizo una pausa, mirando a un estudiante que yacía en el suelo babeando, y luego dijo con indiferencia: y cuando no coman, beban ni duerman, morirán lentamente. Lucas se burló, con la voz llena de burla. Aunque no arrojemos a esta gente por el precipicio, ¿qué importa? De repente, agarró a Shayna por el cuello, con los ojos llenos de crueldad. ¿Esto es lo que siento? La levantó del suelo, observándola forcejear desesperadamente, y profirió con veneno: ¿no es esto lo que querías? ¿Matarlos a todos aquí mismo? Canis replicó de inmediato, con voz cortante y fría: no los trajimos aquí para matarlos, son rehenes. Lucas rió con crueldad, con los ojos deslumbrados, y es precisamente por eso que quiero reducir el número. Las piernas de Shayna se agitaron violentamente en el aire. Lucas no mostró piedad y continuó: porque cuando esto termine, apretó los dientes, declarando con tono sádico: todos los involucrados en esto serán asesinos. Arin observó la escena con una breve mirada de reticencia. Canis entrecerró los ojos, con la mente llena de instinto asesino. Gruñó inquisitivo y cortante: ¿te atreves a contradecir las reglas que has establecido, Lucas? Lucas sonrió con sorna, con la voz llena de desdén. Matar a una chica es una vergüenza, pero... De repente, una extraña distorsión se produjo bajo sus pies. Una explosión aterradora estalló, y la inmensa presión hizo que Arin levantara rápidamente las manos para protegerse. Canis, sin embargo, permaneció inmóvil, impasible, como si la explosión no lo hubiera tocado. Eruki, con las manos brillando con energía mágica, chasqueó la lengua. Se burló de Lucas, con una voz llena de desprecio. Pensé que al menos una o ambas cejas te volarían. Lucas se arrodilló gruñendo: ¿quiénes demonios son ustedes dos? De repente, un destello de luz surgió desde atrás, dirigiéndose directamente al cielo. Shirone apareció, rescatando a Shayna del agarre de Lucas. Apretó los dientes, con los ojos ardiendo de furia. Yo, rugió Shirone, con la voz llena de rabia, no te perdonaré. Canis intervino, con sus ojos afilados como el hielo. ¿Quién diablos te crees que eres para interferir en esto? Canis entrecerró los ojos, con la voz cargada de sospecha. ¿Y cómo lograste escapar del hechizo de control mental? Mientras tanto, en lo profundo del denso bosque, a la entrada de una cueva oscura, emergió una figura solitaria. Era Axen. Hizo una pausa, ligeramente sorprendido. Frente a él estaba Etella, con la mirada fija. Axen habló con frialdad. ¿Solo viniste tú? Por otro lado, Tad le susurró a Etella: deberíamos dejarles el asunto de los rehenes a los chicos. Son listos. Nos darán más tiempo. Tras un breve momento de vacilación, Etella sintió. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros? Tad respondió de inmediato, sin pensárselo dos veces. Tenemos que encontrar al director.
Etella se tensó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Entonces mi tarea está clara. Tad frunció el ceño casi suplicando. Profesor Etella, por favor. Su tarea era enfrentarse directamente a Axen, un mago oscuro cuyo poder superaba toda imaginación. Mediante magia, Etella descubrió rápidamente el escondite de Axen, una cueva oscura en las profundidades del antiguo bosque. Las palabras de Tad aún resonaban en su mente. Encuentra a Axen. Al llegar Etela, Axen emergió lentamente, con voz baja y mesurada. ¿Eres la monja? Etella hizo una reverencia respetuosa, con tono formal. Obispo de la Orden de Casis, Etela. Es un honor conocer a una leyenda como tú. Al oír la presentación de Etela, Axen se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Obispo? La evaluó en silencio, con una mirada penetrante. El hecho de que haya podido atravesar el agujero negro y estar aquí ya demuestra que es una verdadera practicante del camino. Pero, ¿un obispo? A Axen le costaba creerlo, ya que a lo largo de su vida, los obispos que había conocido eran todos hombres mayores. De inmediato comprendió, Etella era un genio. Superó el óctuple sendero, alcanzando la cima de la santidad a tan temprana edad. Axen murmuró, sus ojos parpadeando con una mezcla de curiosidad y cautela. De repente, Axen estalló en carcajadas, con voz ronca, tal como esperaba. Este mundo es realmente fascinante. Sus ojos brillaron con una intensa intención asesina, y su voz se volvió grave y amenazante. ¿Dónde está Alfeas? ¿Dónde está? Etella fue directa al grano, con voz cortante. Si intentas ganar tiempo, es inútil. Analizó. Anoche usaste una magia muy poderosa, así que estoy segura de que no estás al 100%. Lo único que puedes hacer es esperar a que anochezca. Axen guardó silencio, mirando fijamente a Etella, como si su mirada intentara atravesarla. Etella propuso sin rodeos. Si deshaces el hechizo que has lanzado sobre los estudiantes ahora mismo, te permitiré enfrentarte al director. Las comisuras de los labios de Axen se curvaron en una sonrisa y rompió a reír a carcajadas, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Se burló. ¿Crees que estoy ganando tiempo? Con esas palabras, una escalofriante ola de energía explotó. Etela jadeó y miró hacia arriba horrorizada. Una enorme oscuridad se extendía, como si estuviera a punto de tragarse todo el bosque. Un enjambre de árboles surgió repentinamente del suelo, entrelazándose con fuerza y atrapando a Etella en una prisión viviente. La voz de Axen resonó, burlándose. Tonto, sería una pena matarte. Maldijo con frialdad, pero muere de todos modos. Inmediatamente los extraños árboles se abalanzaron hacia adelante como si quisieran devorar a Etella. Del lado de Shirone, Lucas sonrió con sorna, burlándose de Canis. Un plan perfecto, ¿eh? La culpó con sarcasmo. Ignoraste mi advertencia y ahora mira, aquí vienen los 3 testigos. Miró a Nate, Shirone y Eruki, que ayudaban a Shayna, y gritó, ¡qué plan tan ridículo! Aprovechando la oportunidad, Lucas negoció. Si me pagas más, me encargo de esto. ¿Qué te parece? Canis chasqueó la lengua con los ojos llenos de desdén. ¡Shh! Arin usó su magia oscura para comunicarse con Canis. Susurró, yo me encargo de ellos. Pero Arin intervino rápidamente con voz firme. ¡Déjame! Canis ordenó fríamente. Déjame encargarme. Miró a Arin con ojos penetrantes. Encárgate de los rehenes. Puedo con esto solo. Lucas se dejó caer en una roca cercana, cruzándose de brazos con aire de presenciar un drama. Claro, adelante. Mentalmente Lucas maldijo a Canis y Arin. Idiotas. Peleando así, tarde o temprano pagarán el precio. Canis se acercó al grupo de Shirone con voz monótona. ¿Cómo lograron evitar la magia de control mental y llegar hasta aquí? Nate estalló en carcajadas. Jaja, evitarla. Rompimos esa magia oscura con nuestras propias fuerzas. Canis sonrió con sorna, sin creerle en absoluto. Ridículo. Si eso fuera cierto, no estarías aquí en este estado. Empezó a canalizar su magia diciendo, se acaba el tiempo. Canis gruñó, provocando, entremos juntos. Nate intentó aparentar fuerza, gruñendo, esa magia no nos afecta. La tensión en el aire era como una cuerda tensa, y una feroz batalla estaba a punto de estallar entre Canis y el grupo de Shirone en el límite del bosque. Eruki le susurró a Shirone con voz preocupada. Su instinto asesino es aterrador. Shirone le indicó sutilmente a Nate, Nate, cuida de Shayna. Lentamente reunió su energía mágica con mirada penetrante. Si se trata de magia oscura basada en el principio de oposición mutua, mi magia tiene la ventaja. Shirone asignó roles. Yo me enfrento a este. Ustedes 2 encárguense del espadachín. Nate parecía preocupado. ¿Solos? ¿No sería mejor atacar juntos? El espadachín no parece que vaya a intervenir. En efecto, Lucas permanecía sentado en la roca, indiferente, como si la pelea no le importara, pero Shirone le advirtió con cautela, ese tipo, diga lo que diga, no bajes la guardia. Empujó a una persona inocente por el precipicio. Enfatizó, y es muy fuerte.
Shirone podía sentir claramente el instinto asesino que emanaba de Lucas. Lucas miró a Shirone pensando, este chico es bastante problemático. Se está adaptando rápidamente a la situación. Eruki evaluó en silencio las palabras de Shirone y asintió. Tienes razón, debemos tener cuidado con él. La tensión en el ambiente aumentó y la batalla entre Shirone y Canis estaba a punto de estallar. Shirone tenía razón. Lucas parecía fácil de engañar. Al observar la espalda de Shirone, Eruki se sintió más seguro y pensó, pero en combate real parece transformarse en otra persona. Shirone dio un paso adelante moviéndose hacia Canis, quien también avanzaba con la mirada fría como el hielo. Dos fuerzas mágicas opuestas, la luz y la oscuridad, colisionaron violentamente creando un tenso campo de energía. Shirone se detuvo de repente, murmurando, ¿qué es esto? Frente a él, los ojos de Canis estaban inertes, casi desconcertantes, como un abismo sin fondo, lo que le provocó un escalofrío en la espalda. Comprendió, no puedo leer sus intenciones. Mientras Canis avanzaba, la oscuridad se extendió a su paso, como una cortina que envolvía la luz. Desató una poderosa oleada de magia oscura, apuntando directamente a Shirone. Sin dudarlo, Shirone levantó la mano, desatando Fat Kwang Tur, un brillante rayo de luz. La luz y la oscuridad chocaron ferozmente. Shirone se sorprendió. ¿Están bloqueando la luz? Su Fat Kwang Tir fue repentinamente suprimido por la magia oscura de Canis. Repelido, Shirone apretó los dientes pero no se rindió. Reunió sus energías y lanzó Fat Kwang Tir una vez más. La luz se encendió con violencia, decidida a romper la oscuridad de Canis. La energía mágica de Shirone estalló, cargando directamente contra Canis, pero como antes, la brillante luz fue completamente absorbida por la oscuridad. Neith gritó conmocionado. ¿Qué pasa? Incluso después de ser alcanzado por la luz, ¿la oscuridad no se debilita? Canis permaneció allí, con expresión tranquila, como si el ataque no le hubiera afectado. Shirone apretó los dientes, con la frente perlada de sudor. Hay una brecha de poder entre nosotros. ¿Es lo suficientemente grande como para romper las leyes de la naturaleza? La voz de Canis era fría y llena de desprecio. ¿Crees que puedes confiar en el principio de oposición con tus habilidades improvisadas? Shirone se congeló, con el corazón latiendo con fuerza. Podría ser, pensó, con los ojos destellando de determinación. ¿Y qué si lo es? Shirone concentró toda su voluntad, canalizando su energía mágica. Una aterradora oleada de poder surgió de él, brillando con la intensidad del sol. Canis extendió la mano, pero de repente sintió una oleada de pánico. Algo va mal, pensó, a ver si es más fuerte. De repente, una poderosa onda expansiva lanzó a Canis hacia atrás. Gritó de miedo, ¿qué es esto? Fue solo en ese momento que Canis se dio cuenta de que el poder de Shirone superaba con creces lo que había imaginado. Canis cayó al suelo, sin comprender aún lo que acababa de ocurrir, murmurando, justo ahora, ¿qué acaba de? Arin, al ver cómo Canis era lanzado hacia atrás por la aterradora fuerza, gritó presa del pánico, Canis. Estaba atónita. La luz atravesó el escudo y fue derribado. Neith y Eruki se quedaron allí, boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. Lucas también estaba paralizado por la sorpresa, pensando, ¿qué clase de monstruo es ese niño? La escena cambió a Etella, de pie, junto a un colosal árbol antiguo. El cielo estaba oscuro y nublado, con vientos aulladores. Una bandada de pájaros volaba desbocada en todas direcciones, como si huyeran de algo aterrador. Los árboles antiguos parecieron cobrar vida, sus ramas retorciéndose con fuerza, rodeando a una niña. Parecía aterrorizada, con la mirada frenética mientras las ramas giraban a su alrededor. Crack. Parecía como si el árbol se lo hubiera tragado entera. En su interior, Etella se esforzaba por observar, buscando una salida. De repente la voz de Axen resonó, fría y burlona. Tonto, es inútil. Apareció una figura anciana y Axen señaló a Etella con una voz desgarradora. Muere. Blandió el brazo, haciendo volar incontables ramas afiladas a una velocidad inimaginable. Etella observó con un escalofrío que le recorrió la espalda. Está completamente oscuro a mi alrededor. Pero rápidamente recuperó la compostura, pensando, si uso magia de empatía. Las ramas espeluznantes se precipitaron hacia ella, con la intención de atravesar su cuerpo. De repente el cuerpo de Etella brilló intensamente. Una poderosa oleada de luz estalló, disipando el miedo. Sin dudarlo, cargó directamente contra la lluvia de ramas que se aproximaba. Gracias a su velocidad superior, Etella esquivó hábilmente cada ataque, moviéndose como un rayo en la oscuridad. La voz de Axen resonó teñida de sorpresa. Impresionante. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, su tono se volvió frío. Sin embargo, la oscuridad. De las sombras, cientos de manos misteriosas aparecieron, extendiéndose hacia Etella como si quisieran asfixiarla en la noche interminable. La oscuridad se abalanzó sobre Etella, y las manos inquietantes se precipitaron hacia ella desde todas direcciones. La voz de Axen resonó por el espacio, como si emanara de las mismas sombras. Esta vez, su ataque surtió efecto.
Dos de las piernas de Tela fueron sujetadas por las manos demoníacas, apretándolas con fuerza. Aún así, mantuvo la calma, girando sobre sí misma, con su mirada penetrante buscando la manera de contraatacar. Pero en cuanto terminó su giro, se quedó aturdida por un instante pensando, un puñetazo. Si me teletransporto ahora, me paralizarán las piernas. Sin dudarlo, Etella cerró los ojos, concentrándose en liberar su fuerza interior. Las manos oscuras seguían acercándose, implacables e inflexibles. Murmuró, entonces, aceleraré la parte superior de mi cuerpo. Al instante, un reflejo de su cuerpo brilló como si su verdadera forma se hubiera separado. Con eso, Etella giró de nuevo, asestando una potente patada hacia los puños que se acercaban. La patada aterrizó con precisión, derribándolos con fuerza. Aterrizó con gracia en el suelo, con una postura llena de fuerza y poder. La fuerza de su explosión fue tan inmensa que creó un profundo cráter donde tocó tierra, lanzando escombros y polvo en todas direcciones. La tierra y las rocas se dispersaron en todas direcciones mientras la antigua voz de Axen resonaba una vez más, impregnada de burla, como era de esperar de un obispo de Casís. Si no enseñaras en esta pequeña academia, podrías haberte convertido en una figura importante. Etella permaneció allí, con la frente empapada de sudor y la respiración agitada. Axen continuó con voz mordaz. Sin embargo, Alfeas no dijo ni una palabra, ocultando tu extraordinario talento para arrebatarle todo el mérito. Ante la mirada atónita de Etella, apareció un anciano de cabello blanco como la nieve. Atrás quedó la figura benévola del pasado, y ahora Axen exudaba una aterradora intención asesina como una tormenta mortal a punto de estallar. Etella gritó, con la voz llena de furia, ¿qué quieres al final? De repente, una oleada de oscuridad surgió del suelo, cargando directamente contra ella. Pillada por sorpresa, Etella no tuvo tiempo de reaccionar, y el ataque impactó, haciéndola rodar hacia atrás. Axen permaneció inmóvil, con la mirada fría e inquebrantable. Desde la oscuridad, miles de golpes oscuros se levantaron, todos dirigidos a Etella, como si buscaran aplastarla en un instante. Al mirar la horrible escena, a través de los ojos de Etella, sentí miles de golpes oscuros viniendo hacia ella. Estaba viendo esta horrible escena a través de los ojos de Etella, donde miles de golpes oscuros volaban hacia ella. Los ojos de Etella reflejaron horror. Miles de golpes oscuros se precipitaron hacia adelante rápidamente, presenciando la aterradora escena a través de los ojos de Etella, donde miles de golpes oscuros se precipitaban hacia ella a velocidades extremadamente rápidas. Estaba admirando los ojos de Etella, que reflejaban una escena aterradora con miles de golpes oscuros que venían rápidamente hacia ella. Mirando la escena a través de los ojos de Etella, donde miles de golpes oscuros zumbaban en el aire, noté que su velocidad era extremadamente rápida. A través de los ojos de Etella, sentí y respondí a la aterradora escena de miles de golpes oscuros volando hacia ella. Mientras observaba, vi que los ojos de Etella reflejaban la aterradora vista mientras miles de golpes oscuros se precipitaban hacia ella a gran velocidad. Revisando la aterradora escena a través de los ojos de Etella, fui aclarando factores como la velocidad, intensidad e impacto de los miles de golpes oscuros que volaban hacia ella. Los ojos de Etella reflejaron la aterradora escena de miles de golpes oscuros volando hacia ella, creando una situación tensa y dramática. Completo. Los ojos de Etella reflejaron la horrible escena. Miles de puñetazos oscuros se dirigían hacia ella, como si quisieran destrozarlo todo. Apretó los dientes, preparándose para enfrentarse a la tormenta de la oscuridad. Mientras tanto, en un antiguo castillo, una voz frenética resonaba. «Maestro». En el despacho del director de la Academia de Magia Alfeas, Thad, el joven de cabello dorado, buscaba desesperadamente y gritaba, «Maestro». Pensó, preocupado, «Debe estar cerca». De repente, Thad recordó un detalle. «He oído que el maestro construyó una cámara secreta en el despacho del director, pero ¿dónde está?». Rebuscó por la habitación, escudriñando cada rincón. De repente, un libro apareció ante él, la cubierta completamente negra, con unas extrañas palabras inscritas. «Contempla la oscuridad». Thad lo tocó y un mecanismo oculto se activó, revelando la entrada a la cámara secreta. Al entrar en la habitación, completamente a oscuras, Thad colocó rápidamente la lámpara de aceite sobre la mesa. Su luz parpadeante iluminó el silencio. «Maestro». Su voz resonó, pero solo el silencio respondió. Continuó su búsqueda, con la mirada fija en una estantería cercana. De repente, Thad se quedó paralizado, con el rostro lleno de asombro, como si acabara de descubrir algo increíblemente significativo, lo que le aceleró el corazón. Ante Thad se encontraba el cuadro de una hermosa joven de cabello negro, con una flor morada en el pelo, cautivadora por su elegancia. Lo observó distraídamente pensando, «Esta persona, quizás sea». Mientras se perdía en sus pensamientos, una voz resonó de repente. «¿Quién anda ahí?». Thad se giró rápidamente. «Maestro, estás a salvo». Un anciano de cabello blanco y barba larga dio un paso al frente, pero su expresión se ensombreció
Maestro, creo que no lo conozco. Tad estaba atónito, con el corazón lleno de miedo. ¿Qué pasa? Ah, perdido la memoria. Pensó para sí mismo, pero entonces se dio cuenta de algo extraño. No es como los demás. El maestro no ha perdido la memoria del todo. El anciano se llevó una mano a la barbilla, acariciándose la barba, sumido en sus pensamientos. ¿He perdido la memoria o he llegado al futuro? De repente entró en pánico y se tiró del pelo con frustración. Ay, no, no puedo creer que haya envejecido tanto. ¿Dónde está mi hermosa cara de 18 años? Tad se quedó allí desconcertado. ¿18 años? Se quedó boquiabierto, sin saber cómo responder a las extrañas palabras de su maestro. Tad, presa del pánico con el rostro ceniciento, pensó, 40 años de recuerdos del maestro. ¿De verdad han desaparecido? Alfeas, conocido por su arrogancia juvenil, continuó indagando con un tono lleno de curiosidad. ¿Qué me pasó exactamente? Tad respondió con sinceridad. Maestro, fue alcanzado por una magia oscura que le causó pérdida de memoria. No solo eso, sino que la seguridad de los estudiantes y profesores también está en peligro. Antes de que Tad pudiera terminar, Alfeas lo interrumpió con una mirada fría y penetrante. No, no pregunté por eso. Tad estaba confundido. ¿Eh? Alfeas se llevó la mano a la barbilla, con una expresión siniestra en su rostro. ¿Qué hay de mi trabajo? ¿Qué pasó con eso? Tad tartamudeó. Maestro, ustedes. El director de una de las 5 academias más prestigiosas del reino. La Academia de Magia Alfeas. No solo respeta a sus estudiantes, sino también al personal de la academia. Al oír esto, Alfeas soltó una carcajada burlándose. ¿Me hice profesor? ¿En serio? Alfeas lo miró con incredulidad, como si no pudiera comprender. ¿Respeto también? Volvió a preguntar con la voz llena de sospecha. ¿En serio? Tad asintió con impotencia, a punto de confirmar, pero antes de que pudiera terminar la frase, Alfeas lo agarró del cuello y lo levantó del suelo. Tad, aterrorizado, tartamudeó. Maestro, tú, ahora eres de rango 4. Al oír esto, Alfeas montó en cólera, con la cara roja como un tomate, las venas abultándose en su cuello y los ojos desorbitados mientras gruñía. ¿Qué? ¿Rango 4? Gritó con la voz retumbando como un trueno. ¿Rango 4? ¿Un genio como yo? ¿El más grande del continente? ¿Y solo soy de rango 4? Furioso se giró y golpeó la estantería con una fuerza que hizo volar los libros por todas partes, dispersándose por la habitación. ¿No de rango 1? ¡Qué patético! Continuó despotricando, su voz resonando como olas rompientes. Yo, un genio, terminé como director y guardé el retrato de esa mujer molesta en mi habitación. Tad se quedó paralizado detrás de él, con los ojos abiertos por la sorpresa, incapaz de creer la caótica escena que tenía ante sí. Mentalmente temblaba. Maestro, ¿cómo llegó a esto? Alfeas arrancó el cuadro de la pared y lo arrojó al suelo. El sonido del marco de madera al romperse resonó en la silenciosa habitación. Tad se quedó paralizado de miedo, con el rostro pálido como la ceniza. Alfeas se giró hacia él, con la rabia aún ardiendo, gruñendo. Esa persona, si de verdad eres mi alumno, debería saber cómo usar el hechizo de purificación de la luz. Restaura mis recuerdos ahora mismo. Necesito saber qué ha estado haciendo este idiota durante 40 años. Tad se quedó en silencio, con la voz temblorosa. Maestro, consideraría no revisar los recuerdos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, al borde del llanto, mientras la habitación se llenaba de caos, libros esparcidos, fragmentos del cuadro destrozado inmóviles en el suelo. Alfeas lo miró con furia, con voz amenazante. Si eres mi alumno y eres tan débil, te renegaré. Yo, Alfeas el Grande, ¿tengo miedo de mi propio pasado? Su ira se intensificó aún más, su mirada ardía de furia. Tad tembló, tartamudeando. Sí. En su corazón, Tad pensó profundamente, cuando alguien tiene que revivir recuerdos dolorosos 2 veces, ¿puede el maestro realmente soportarlo? Tad temblaba, lleno de preocupación. ¿Cambiará la personalidad del maestro? Me temo. Me temo que los Alfeas de antaño nunca regresen. Ahora solo puedo confiar en él. Colocó suavemente la mano sobre la cabeza de Alfeas, con la voz teñida de preocupación. Usaré el hechizo de purificación de luz para eliminar la magia oscura que sella tus recuerdos. Después de eso, todo depende de ti, maestro. Alfeas se sentó en la silla, con los ojos cerrados y su voz serena pero autoritaria. ¿Alguien como tú, preocupado por mí? Simplemente haz tu trabajo como es debido. Tad, sumido en sus pensamientos, sintió un peso en el corazón, sin mencionar que esos fueron los 40 años más aterradores de la vida del maestro. De repente, una voz resonó en el espacio. Maestro Alfeas, maestro Alfeas. Ante él aparecieron imágenes de hermosas chicas, con sonrisas radiantes como flores. Una de ellas habló con la voz llena de admiración. ¿Cómo es tan inteligente, maestro? Otra intervino con los ojos brillantes. Maestro Alfeas, cuéntenos más. La vibrante escena pareció arrastrar a Tad
a un antiguo recuerdo de Alfeas, donde una vez había sido el centro de admiración, pero también ocultaba oscuros secretos. Alfeas se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo con una voz cálida y reconfortante. Damas, no se preocupen, esta noche durará para siempre. El joven de cabello dorado sonrió, con los ojos llenos de confianza. Ante sus ojos apareció una ciudad desolada, en ruinas y oscura. Era un lugar donde hasta el más mínimo error podía costar la vida. El campo de batalla. En la esquina de la calle, dos niños se acurrucaban juntos, temblando, consolándose mutuamente, con los ojos cargados de lágrimas como si cargaran con toda una vida de dolor. Bajo sus pies, feroces llamas consumían los grandes rascacielos, y el humo negro se elevaba en una nube asfixiante. En el tejado de un edificio, figuras envueltas en túnicas permanecían en silencio, observando la caótica escena. Debemos vivir en el campo de batalla, resonó una voz. Para sobrevivir, debemos convertirnos en espadas afiladas. De repente la escena cambió, transformándose en una ciudad majestuosa, donde los niños iban a la escuela sin preocupaciones, soñando con un futuro brillante y trabajos prestigiosos. Pero la voz fría continuó. No se comparan con nosotros. Esos niños nunca lo entenderán. Arin se quedó allí, con la mirada vacía, como perdida en la distancia. Murmuró con la voz teñida de tristeza. Eso dijo el maestro. Bajo la tenue luz del bosque, Shirone se erguía erguido, con su cabello dorado resplandeciente y sus ojos azul marino resplandecientes. Su postura orgullosa como si acabara de lanzar un poderoso hechizo. No muy lejos de él, bajo las raíces de un árbol antiguo, Canis temblaba, arrodillado con el rostro pálido, como si acabara de encontrarse con algo aterrador. Murmuró con voz temblorosa. Desaté la piel oscura, casi instintivamente. Canis pensó para sí mismo, con el corazón aún latiendo con fuerza. Si hubiera sido un segundo más lento, ¿qué habría pasado? De repente, una extraña voz resonó, misteriosa y grave. Estás en una situación difícil, Canis. Pero Canis no pareció sorprendido. Mantuvo la calma, aunque respiraba con dificultad. ¿Qué me acaba de golpear? La voz respondió, lenta pero cargada de significado. Peso. Fuiste absorbido por una fuente de luz que lleva peso. Canis se agarró el pecho con dolor, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo puede la luz tener peso? Apretó los dientes, mirando a Shirone, que todavía estaba allí, su energía mágica, irradiando como una llama eterna, como si acabara de desatar una oleada de poder directamente hacia él, destrozando todas las defensas. La misteriosa voz respondió, con un tono profundo y cargado de significado oculto. Hay un intermediario que puede convertir la energía de la luz en algo con masa. Es totalmente posible. El rostro de Canis se ensombreció, su voz llena de escepticismo. Debes estar bromeando. Nunca había oído hablar de algo así. La voz se quedó en silencio, por un momento, como si reflexionara, y de repente volvió a hablar. Por supuesto, ese mocoso lo ha descubierto. Canis frunció el ceño y gruñó. Perdón por lastimarte, pero solo digo la verdad. Ese chico es fuerte y muy especial. Su forma de lanzar magia es diferente a la de cualquier estudiante de la academia. La voz continuó divagando, mientras Canis se ponía la capucha, preparándose para avanzar. Pero antes de que la voz pudiera terminar, intervino con tono decidido. Soy yo quien debe ganar, ¿verdad? La voz rió entre dientes con satisfacción. Por supuesto, Canis comenzó a caminar, con su instinto asesino ardiendo. La oscuridad se extendió a su alrededor, arremolinándose como una tormenta, envolviéndolo todo, lista para devorar a cualquiera lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino. Una chica gritó con asombro, ¡Canis! Eruki, con el rostro ensombrecido, gruñó, ¡ese bastardo! Canis dio un paso adelante, con el rostro lleno de provocación. ¿Aún lograste tomar ese hechizo? Debe ser decepcionante, ¿eh? Caminó tranquilamente hacia la arena, su voz destilando burla. Entonces, ¿esto es todo lo que te queda? Creo que este combate será interesante. Shirone, con una mirada siniestra, escuchó a Canis continuar. Déjame disfrutar esto un poco más. Shirone frunció el ceño, confundido. ¿Disfrutar? ¿Estás reteniendo rehenes? ¿Y aún así llamas a esto una pelea? Mientras hablaba, su mano formó una brillante esfera de luz, resplandeciente de poder. En el otro lado, Canis invocó una ola de oscuridad. Las sombras se arremolinaron a su alrededor como una armadura. Se burló. Tu hechizo ya no funciona en mí. Shirone cargó contra Canis gritando, «¡Entonces prueba esto!». Canis golpeó el suelo con la palma de la mano, provocando una explosión que sacudió la tierra y creó un gran cráter con numerosas grietas que se extendían, llenando el aire de polvo y escombros. La tensión era sofocante mientras la batalla entre la luz y la oscuridad estallaba violentamente. Las oscuras sombras de Canis chocaron ferozmente contra los cálidos rayos de luz de Shirone. Las dos fuerzas mágicas colisionaron violentamente, creando una explosión ensordecedora que reverberó por el aire. Shirone se quedó paralizado por un instante murmurando, ¿la misma técnica? Sin dudarlo, se elevó en el aire, invocando 3 rayos de luz radiante que se dispararon hacia Canis como espadas divinas.
La multitud observaba atónita, con los ojos abiertos por el asombro y el miedo ante el espectáculo. Los dos combatientes parecían bestias enzarzadas en una lucha primigenia, luchando por sus vidas. Un anciano que estaba cerca, con el rostro tenso y tembloroso, pensó: los hechizos se dividen en dos tipos, los que se pueden esquivar y los que no. Con esos rayos destellantes, primero tengo que eliminarlo. Desde arriba Chiron observó las consecuencias. El suelo estaba plagado de cráteres por el poder de su magia. De repente un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró bruscamente, con el corazón encogido. Canis estaba justo detrás de él, con los ojos fríos como espadas, listo para atravesarlo. Canis lanzó inmediatamente rayos oscuros, a toda velocidad hacia Chirone. Esta vez, Chiron fue alcanzado, estrellándose contra el suelo y exclamando conmocionado: ¿qué? Apareciendo de repente por detrás. Tras el golpe, luchó por levantarse, intentando calmarse. Con la velocidad de la luz, Chiron esquivó y contraatacó, moviéndose constantemente de un lugar a otro. Ambos eran como sombras, desapareciendo y reapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Abajo, Nate gritó: la oscuridad está usando las sombras para teletransportarse. En una dimensión quieta, Canis caminaba con facilidad, como si fuera libre en su propio mundo. Los espectadores estaban alborotados. Uno murmuró: ¿eso no es trampa? Nate y Eruki discutían acaloradamente. Eruki frunció el ceño y dijo: puede moverse a donde quiera, es demasiado injusto. Otra persona intervino, explicando: no exactamente, solo puede moverse a lugares conectados con su entidad de sombra. Aún tiene limitaciones. En el aire, Chiron y Canis continuaron su intensa batalla. La luz y la oscuridad chocando violentamente, como si desgarraran el tejido mismo del espacio. La multitud permaneció en tenso silencio, con la mirada fija en la batalla. Chirone, desconcertado por la repentina y abrumadora fuerza de la oscuridad, ajustó rápidamente su postura en el aire, intentando anticipar el siguiente movimiento de Canis. Su mente corría. ¿Cómo podría bloquearlo? La luz que había desatado momentos antes parecía ahora débil comparada con la densa aura negra que envolvía a Canis. Una risa escalofriante resonó en el aire, provocando un escalofrío en todos. No era la típica risa de victoria, sino algo mucho más siniestro, más calculado. Canis, completamente envuelto en la oscuridad, permaneció intacto, con los ojos brillando de malicia. ¿De verdad creías que sería tan fácil, Chirone? Su voz estaba cargada de desprecio, y el poder oscuro que lo rodeaba se intensificaba. Las sombras que se arremolinaban parecían latir con vida. Una barrera de negrura impenetrable lo rodeaba como un escudo inquebrantable. La mente de Chirone corría. Esto lo había tomado por sorpresa, la inesperada fuerza de la magia de Canis. La luz a su alrededor titiló, luchando contra la oleada de oscuridad. «¡Prepárate, Chirone!», susurró una voz en su mente. «¿Nate?». Chirone apenas tuvo tiempo de reaccionar al sentir el peso de la situación sobre él. Le quedaba una oportunidad para acabar con esto. Decidido, Chirone apretó el puño, concentrando toda su energía restante. Necesitaba romper ese muro de oscuridad. Mientras su mano brillaba de nuevo con una luz brillante, la multitud de abajo contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento en esta batalla de alto riesgo entre la luz y la oscuridad. Una criatura invocada. Canis logró invocar una criatura para que le ayudara, lo que dejó a Chirone atónita. La alquimia o la magia, por muy talentosa que sea, pueden crear objetos o pociones, pero nadie ha descifrado aún el misterio de la creación de vida. La magia biológica, ese campo, se considera mucho más allá de la imaginación humana, envuelta en misterio y llena de desafíos. Chirone se asombró aún más cuando la criatura invocada no solo habló, sino que fue aterradoramente inteligente. Se quedó frente a él, sonriendo ampliamente, con una voz burlona. «¿Soy solo inteligente? Mi trasero también es bastante bonito, pero por desgracia no te dejaré verlo». Eruki y Nate estaban detrás, boquiabiertos, sin palabras ante la desvergüenza de la criatura. Eruki murmuró: «Esta maldita cosa sí que no tiene vergüenza». Canis finalmente habló, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. «Claro que es inteligente. Esta criatura invocada tiene la inteligencia de un gran mago». Miró a Chirone, sus ojos brillaban con suficiencia, como si acabara de jugar su carta del triunfo, sacudiendo todo el campo de batalla. «¿Ahora lo entiendes?», dijo Canis con una sonrisa burlona. Justo cuando terminó de hablar, Chirone sintió de repente una fuerza aterradora. Levantó la vista apresuradamente, presa del pánico. Canis se burló. «Admito que tienes magia especial». De repente una enorme columna de magia oscura impactó justo donde estaba Chirone. Por suerte, se dio cuenta justo a tiempo y saltó ligeramente, la explosión resonando con fuerza mientras los escombros volaban en todas direcciones. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, otro ataque de Canis llegó por detrás, veloz como un rayo. Chirone
Esquivó varios golpes rápidos, pero finalmente salió volando, estrellándose pesadamente contra el suelo. Se quedó allí tendido, luchando por levantarse, apretando los dientes mientras reunía su energía mágica para contraatacar. Un brillante rayo de luz estalló, dirigiéndose directamente hacia Canis, pero la magia oscura de Canis surgió de inmediato, formando un muro de sombras que bloqueó el ataque de Chiron en un instante, haciendo que la luz se disipara sin dejar rastro. Canis apretó los dientes, la magia oscura se arremolinaba a su alrededor mientras gruñía: «Te lo dije, tu magia». Golpeó el suelo con la mano y la energía oscura explotó, cargando directamente hacia Chirone, destrozando su ataque de luz como si se tragara la luz en la oscuridad. «Es inútil contra mí». El poder oscuro de Canis lo abrumó, cayendo sobre Chirone como una tormenta imparable. Eruki y Nade, al ver que la situación se volvía cada vez más grave, no pudieron quedarse de brazos cruzados. Nade gritó corriendo junto a Eruki: «Chirone». El ataque oscuro se cernió sobre Chirone, a solo unos pasos de él, como si estuviera a punto de consumirlo. Chirone permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza y el miedo creciendo en su interior. Susurró con voz temblorosa: «¿Qué debo hacer ahora? Tengo miedo». Bajo la aterradora presión de la oscuridad, Chirone se sintió como un niño pequeño e indefenso, cara a cara con la muerte inminente. El peso de la magia oscura de Canis cayó sobre él, empujándolo al borde del colapso. Las afiladas garras de la criatura invocada rozaron el hombro de Chirone, rasgándole la ropa y provocando que emanara sangre fresca. Apretó los dientes pensando: «Si pierdo, todos morirán». Las imágenes de todos pasaron por su mente. Amy Serielle, con el rostro lleno de preocupación. Shayna inconsciente en el suelo. Vincent, con los ojos inyectados en sangre, apretando los dientes con ira. Y Eruki y Nade, frenéticos, corriendo a salvarlo. Pero Chirone se sentía desesperado. ¿Qué debo hacer? La magia oscura de Canis lo golpeó, haciéndolo volar salpicado de sangre. Luchó por levantarse, diciéndose a sí mismo: «Tengo que usar todas mis fuerzas para alcanzarlo». Pero su luz cuántica era ineficaz, incapaz de atravesar la oscuridad. Chirone estaba confundido. ¿Cómo me enfrento a esa criatura? De repente, un destello de luz brilló en su mente. La criatura. En ese momento, con el peligro acechando, la energía de la luz cuántica de Chirone estalló violentamente. Su rostro se contorsionó de dolor, rechinando los dientes al rugir, con las venas abultadas y la sangre tiñéndole el rostro. Un destello cegador explotó, desgarrando la noche, como si desafiara tanto el poder oscuro de Canis como a la aterradora criatura invocada. El poder brillante, como un arco iris, estalló, rompiendo las cadenas de oscuridad que ataban a Chirone. Canis se quedó en el suelo, horrorizado, sin poder creer lo que veía, gritando: «¿Qué?». Él dobló la luz. Chirone aterrizó firme, fuerte y digno, rodeado por el resplandor radiante de magia infinita, brillando como una llama eterna. Eruki y Nade corrieron hacia adelante desde atrás, gritando: «¡Chirone!». Rápido como un rayo, Chirone levantó la mano para detener a sus amigos con voz firme: «No se acerquen». Concentró su energía de luz en su palma. La luz radiante se reunió y declaró: «La criatura invocada no puede moverse sin una fuente de poder mágico». Del lado de Canis, la criatura invocada se detuvo, aparentemente sintiendo una perturbación de Chirone. Canis dudó por un momento, sus ojos llenos de inquietud al ver a Chirone romper su magia oscura. Nade, de pie junto a Eruki, susurró: «Enfrentarse a ese tipo realmente te debilita. Es demasiado aterrador». «Sí, pero juntos, unidos, podemos vencerte», rugió Chirone, enfrentándose a Canis y a la criatura invocada. Respondió con frialdad: «¿Crees que no puedo? Justo ahora mi luz te ha alcanzado, lo que significa que ese monstruo oscuro también tiene sus límites». Al oír esto, Canis estalló en carcajadas con una sonrisa burlona en el rostro. «¿Quieres decir que mi fuerza de voluntad tiene límites?», sonrió con sorna, con los ojos llenos de desafío. En ese momento, Chirone había reunido suficiente energía luminosa en la palma de su mano. La brillante luz irradiaba como un pequeño sol. Gruñó: «Tendré que intentar averiguarlo». Canis se detuvo un momento, observando la creciente luz, pensando: «Esa luz es más grande que antes, ¿verdad?». Con la energía completamente concentrada, Chirone apretó los dientes, con los ojos encendidos de furia. Gritó, preparándose para desatar un poderoso golpe contra Canis y la criatura invocada: «Entre tú y yo, no sé quién caerá primero». La luz explotó y se precipitó directamente hacia la oscuridad, como si quisiera destrozar todo en este fatídico enfrentamiento. Chirone desplegó toda su fuerza en un poderoso ataque de energía cuántica dirigido a la criatura oscura invocada por Canis. La criatura huyó, intentando bloquear el ataque, pero la luz cegadora la hizo tambalearse. Al ver que la situación se volvía en su contra, Nade gritó: «Canis, retírate al bosque. Está lleno de oscuridad. Es tu ventaja». Canis frunció el ceño confundido y se giró hacia la criatura. «¿Qué dices? Podemos encargarnos de él». La criatura se burló, con una voz cargada de sarcasmo: «Pensé que eras inteligente, pero resulta que solo eres un tonto. Intenta agotarte, drenar tu voluntad». «Increíble. ¿Intenta tirarle piedras a un dragón?
Canis estalló en carcajadas burlándose del plan de Shirone. Una táctica estúpida, pero no hay necesidad de seguirle el juego. Asintió, con los ojos brillando de astucia. Atráelo al bosque. La criatura gruñó. La oscuridad se remolinaba alrededor de Canis, lista para llevar a Shirone a una trampa en el bosque sombrío, donde su magia oscura tenía dominio absoluto. La criatura invocada, Harvest, se alzó como un escudo, deteniendo el ataque de energía cuántica de Chiron. Esta y Canis se conectaron telepáticamente, planeando en silencio su siguiente movimiento. Harvest susurró en la mente de Canis. Atráelo al bosque. Tiene prisa. Nos perseguirá. Entonces lo mataré. Canis asintió, con los ojos brillantes de astucia. Tiene razón. Con Harvest, que tiene la sabiduría de un maestro, ganaremos. Con el plan trazado, Canis saltó a la oscuridad, desapareciendo rápidamente en el bosque sombrío, dejando atrás a Shirone. Shirone no dudó, activando su velocidad de la luz, lanzándose hacia el bosque, persiguiendo la sombra de Canis, decidido a ajustar cuentas. Desde la distancia, Eruki y Nate gritaron con pánico, intentando detenerlo. «Shirone, es peligroso en el bosque, es una trampa». Pero sus gritos se desvanecieron en el aire. Shirone había desaparecido en la oscuridad del bosque, donde Canis y Harvest los esperaban con su trampa mortal. Shirone corrió hacia el bosque, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió el poder de la oscuridad rodeándolo, pero sin dudarlo un segundo, la luz dentro de él explotó, destrozando el espacio oscuro que lo rodeaba. «No puedo parar», pensó Shirone. No solo lucha contra Canis y el monstruo, sino que también tiene que enfrentarse a sus propios límites. Cuanto más se adentraba en el bosque, más tenue se volvía su luz. Cada paso parecía llevarlo a un mundo más extraño y peligroso. La oscuridad pareció cobrar vida y lo persiguió a una velocidad vertiginosa. Pero en el corazón de Shirone brotó un sentimiento de resiliencia. No podía permitirse el fracaso. No podía dejar que la desesperación se apoderara de él. De repente, desde la oscuridad, se escuchó un rugido, provocando que el espacio circundante quedara en silencio. Era la voz de Harvest, el monstruo, como un monstruo depredador a punto de abalanzarse sobre su presa. Shirone reaccionó a tiempo, creando una bola de luz gigante justo frente a él, provocando que emitiera una luz cegadora. Pero el monstruo no se inmutó. Sus ojos brillaban con malicia. La oscuridad lo rodeaba. Canis se burlaba desde lejos, pero aún así no se detuvo. Tal como estaba previsto, susurró. Está caminando directo hacia una trampa. El descuido será su mayor error. Shirone no tiene vuelta atrás. No podía parar. No podía dejar de luchar. Levantó la mano y la luz se reunió en su palma, preparándose para un golpe final. No puedo permitirme fallar, rugió Shirone. Cada palabra que pronunciaba era una fuerza extraída de lo más profundo de su alma. Concentró toda su energía luminosa, tratando de alejar todos los pensamientos de oscuridad. Aunque tenga que sacrificarlo todo, lucharé hasta el final. En ese momento, una tormenta de luz surgió repentinamente del cuerpo de Shirone, atravesando la oscuridad y dirigiéndose directamente hacia Canis y Harvest. La guerra nunca ha sido más tensa, y se acerca a un punto de inflexión decisivo.